Imaginen el Ifni español, enero de 1958. Un territorio pequeño, seco, olvidado por casi todos, encajado entre el Atlántico, las montañas y un desierto que no perdonaba a nadie. Un puñado de puestos militares, carreteras de polvo, barrancos sin nombre y guarniciones que sobrevivían más por terquedad que por estrategia. En Madrid la guerra apenas existía. En los periódicos se hablaba de orden, de disciplina, de provincias africanas, de tranquilidad bajo la bandera. Pero en Sidi Ifni los soldados sabían la verdad. Sabían que por las noches las colinas se llenaban de sombras. Sabían que los convoyes desaparecían entre dos curvas. Sabían que la radio crepitaba, se ahogaba y después solo quedaba silencio. Y sabían otra cosa. Allí, en aquella tierra, un hombre podía morir de sed antes de ver al enemigo. La mañana del 12 de enero de 1958, en el cuartel general de Sidi Ifni, el coronel Álvaro de la Serna recibió un informe que no tenía sentido. Estaba sentado detrás de una mesa metálica, con un mapa extendido delante y una taza de café frío a medio terminar. Afuera el viento levantaba polvo contra las ventanas. Dentro los oficiales hablaban en voz baja. Nadie dormía bien desde hacía semanas. El capitán de transmisiones entró sin llamar. Traía la cara blanca. «Mi coronel, ha llegado un parte desde el sector de Tiliwin». De la Serna ni siquiera levantó la vista. «Léalo». El capitán tragó saliva. «Columna enemiga detenida en el paso de Ait Mansur. Avance interrumpido. Bajas enemigas indeterminadas. Causa, acción de una patrulla española aislada». El coronel dejó el lápiz sobre el mapa. «¿Una patrulla?» «Sí, mi coronel». «¿Cuántos hombres?» El capitán miró el papel otra vez, como si esperara que las letras hubieran cambiado. 5. Durante unos segundos no se oyó nada. Luego alguien soltó una risa breve, seca, nerviosa. Después otro oficial se permitió una sonrisa. Un teniente murmuró que aquello debía de ser un error de transmisión. Un comandante que llevaba 3 días sin afeitarse dijo que seguramente habían confundido 5 con 50. Pero el capitán negó con la cabeza. El mensaje se repitió 2 veces, mi coronel. 5 hombres. Ahora sí, todos miraron el mapa. El paso de Ait Mansur era una garganta estrecha entre rocas negras, un camino malo incluso para las mulas, pero era importante, demasiado importante. Si la fuerza enemiga lo cruzaba, podía rodear las posiciones españolas del interior y cortar la carretera de abastecimiento hacia Sidi Ifni. Y según los últimos informes, por allí se movían no 5, ni 50, sino varios centenares de combatientes del Ejército de Liberación. Hombres acostumbrados a la montaña, hombres que no necesitaban mapas, hombres que sabían desaparecer entre las piedras. El coronel de la Serna tomó el informe, lo leyó una vez, luego otra. «Esto es absurdo». Nadie respondió. 5 hombres no detienen una columna en ese terreno. 5 hombres retrasan, molestan, mueren, pero no detienen nada. El comandante se acercó al mapa. Tal vez había refuerzos ocultos. «No hay refuerzos», dijo el capitán. El último contacto con esa patrulla fue hace 36 horas. Se les ordenó observar el paso y retirarse. No se retiraron. Un teniente joven preguntó: «¿Quién manda esa patrulla?». El capitán volvió a mirar el papel. «Sargento Martín Cifuentes, tercio de la Legión». El nombre no impresionó a nadie. No era un héroe famoso, no era un oficial brillante, no era un hombre de despacho ni de academia. Era un sargento más. Uno de tantos españoles enviados a sostener con botas rotas y fusiles viejos los últimos restos de una guerra colonial que nadie quería llamar guerra. El coronel apretó los labios. «¿Armamento?». 5 fusiles, una ametralladora ligera con munición limitada, una radio dañada y material de zapador. Otra risa, esta vez más amarga. «Material de zapador», repitió el comandante. «Magnífico. Entonces han detenido a todo un batallón con picos y palas». Nadie volvió a reírse después de eso, porque en ese mismo momento entró otro soldado de transmisiones. Venía corriendo. «Mi coronel, nuevo mensaje desde el sector». El capitán se lo arrebató casi de las manos. Lo leyó en silencio. Su expresión cambió. «La columna enemiga no avanza. Se han detectado explosiones en la garganta. Hay señales de pánico. Se oyen disparos, pero no se puede identificar la posición española». De la Serna se puso de pie.
¿No se puede identificar? Eso dice el informe. ¿Quién lo envía? Observadores del puesto avanzado de Tagragra. Dicen que los atacantes disparan contra las rocas, contra las laderas, contra cualquier sombra. Dicen que creen estar rodeados. El coronel miró a sus oficiales. Esta vez nadie se rió. Afuera el viento golpeó con fuerza las ventanas. El mapa se levantó en una esquina como si también quisiera escapar de aquella sala. 5 españoles, una garganta perdida, una fuerza enemiga muchas veces superior detenida sin explicación. El coronel había visto informes exagerados, había visto oficiales cubrir sus errores con palabras grandilocuentes, había visto soldados convertir una escaramuza en una epopeya para no admitir que habían tenido miedo. Pero aquello era distinto. Aquello no sonaba a victoria, sonaba a algo peor, sonaba a que nadie entendía lo que estaba ocurriendo. «Quiero contacto con esa patrulla», ordenó, «ahora». «La radio no responde, mi coronel». «Entonces manden otra unidad». El comandante dudó. «Con permiso, si enviamos hombres por ese paso y la situación es la que dicen...» «He dicho que manden otra unidad». El comandante asintió, pero todos sabían lo que estaba pensando. Si 5 hombres habían detenido una columna, quizá no era prudente enviar a más hombres sin saber cómo. Y si no la habían detenido ellos, entonces había algo en aquel paso que nadie comprendía. A mediodía llegó el tercer informe. Esta vez no venía escrito con lenguaje militar. Era breve, torpe, transmitido entre cortes de estática, como si quien lo enviaba estuviera hablando desde el fondo de una tumba. «Enemigo no cruza», repite, «enemigo no cruza». Creen que somos muchos, no somos muchos. Agua casi agotada. Cifuentes sigue vivo, por ahora. El operador de radio levantó la cabeza. Después de eso, silencio. El coronel cerró los ojos. En Madrid quizá alguien seguiría diciendo que no había guerra. En los comunicados oficiales quizá hablarían de incidentes, de bandas armadas, de restauración del orden. Pero allí en Sidi Ifni, todos comprendieron que algo imposible acababa de empezar. 5 hombres, perdidos en el desierto, sin agua, sin refuerzos y casi sin munición, habían convertido un paso de montaña en una trampa. No sabían aún cómo. No sabían si seguían vivos. No sabían si al día siguiente quedaría algo de ellos. Pero al otro lado de la garganta, los combatientes enemigos ya habían empezado a llamarlos de una manera que correría de boca en boca durante semanas. Los fantasmas españoles. El sargento Martín Cifuentes no parecía el tipo de hombre destinado a convertirse en leyenda. Tenía 39 años, los ojos hundidos por el sol africano y una cicatriz vieja que le cruzaba la ceja izquierda. Decía que se la había hecho en una pelea de puerto. Si estaba de mal humor, decía simplemente que había nacido con ella y que Dios, al verlo tan feo, había decidido rematar la obra con una raya. Los hombres se reían cuando decía eso. No porque fuera gracioso, sino porque Cifuentes tenía esa autoridad extraña de los suboficiales que no necesitan gritar. Si él hacía una broma, los demás entendían que podían respirar. Si callaba, todos sabían que era mejor no preguntar. Había servido en la Legión desde antes de que algunos de sus soldados aprendieran a afeitarse. Había visto Melilla, Ceuta y las noches sin agua en puestos que no salían en ningún mapa. No era valiente de esa manera limpia que ponen en los discursos. Su valentía era más práctica, seguir andando con las botas rotas, no beber el último trago de la cantimplora y no decirle a un muchacho que estaba muerto hasta que el muchacho dejaba de respirar. El 10 de enero de 1958 le dieron una orden sencilla: tomar una patrulla, observar el paso de Ait Mansur, informar de movimientos enemigos y retirarse antes del amanecer. Una orden de papel, una orden escrita por alguien que miraba la guerra desde una mesa. El capitán que se la entregó no sostuvo su mirada. «Unas horas. Si hay presión, retrocedan. No queremos héroes, sargento». Cifuentes sonrió apenas. «Entonces ha elegido mal el sitio, mi capitán. Aquí hasta los cobardes acaban pareciendo héroes y los dejan solos el tiempo suficiente». La patrulla salió al caer la tarde. Eran 5 hombres y 2 mulas cargadas con munición, una radio que ya había fallado 3 veces esa semana, herramientas de zapador, dinamita vieja y pan duro que olía a saco húmedo. Avanzaban sin hablar, porque en Ifni las palabras se gastaban rápido. El viento se las llevaba, la sed las volvía inútiles, y la montaña las repetía donde no convenía.
El primero después de Cifuentes era Julián Aranguren, cabo, vasco de Guipúzcoa, hijo de pescador. Era ancho de hombros, lento al hablar y preciso con el fusil de una forma que incomodaba. No disparaba mucho, no necesitaba. Miraba, esperaba y apretaba el gatillo como quien cierra una puerta. Llevaba una medalla de la Virgen atada al cuello con un cordel negro. No rezaba, pero antes de limpiar el fusil la tocaba con 2 dedos, como si pidiera permiso. ¿Cree usted que vendrán esta noche?, preguntó el joven que cerraba la marcha. Aranguren ni siquiera volvió la cabeza. En la guerra siempre viene alguien. El joven se llamaba Ramón Vidal, aunque todos le decían Ramonet porque tenía 19 años, cara de niño y una manera catalana de pronunciar las R's que a los andaluces les hacía gracia. Era de Tarragona. Lo habían enviado a Ifni con un uniforme que le quedaba grande y un fusil que parecía más viejo que su padre. Ramonet tenía una libreta en el bolsillo. Escribía en ella cuando podía. Nadie sabía qué escribía. Cartas que no enviaba, quizá. Nombres de pueblos. Dibujos de las montañas. Una vez, Mendoza se la quitó para burlarse, pero Cifuentes se la arrancó de las manos y se la devolvió al chico sin decir nada. Desde entonces nadie volvió a tocar la libreta. No era fuerte, no conocía el terreno, no disparaba bien, pero sabía escuchar la radio. Sabía distinguir una señal verdadera del ruido eléctrico, reparar un cable con alambre y saliva si hacía falta. En una guerra donde las órdenes llegaban tarde y las voces se perdían entre montañas, eso valía más que un pecho lleno de medallas. El cuarto hombre era Manuel El Chato Mendoza, de Jerez, zapador, contrabandista por vocación y soldado por accidente. Tenía la nariz aplastada de un cabezazo recibido en una taberna y una sonrisa que aparecía siempre en los peores momentos. Mendoza fue el único que miró la caja de dinamita con verdadera ternura. «Esto está sudando, mi sargento». «¿Eso es malo?» «Depende de si explota cuando yo quiera o cuando le dé la gana». Cifuentes lo observó un segundo. «Procure convencerla». Las mujeres, los mulos y la dinamita nunca se convencen del todo, pero se les puede hablar bonito. El quinto era Isidro Cabrera, canario de La Palma, conductor, muletero, enfermero improvisado y, según él mismo, el único hombre de la patrulla con sentido común. Tenía 43 años y conocía a los animales mejor que a las personas. Decía que una mula mentía menos que un capitán y se asustaba con más fundamento que un teniente. También llevaba una navaja curva, un rosario y una pequeña foto de una mujer morena con 3 niños. Así eran los 5. Un sargento cansado de sobrevivir. Un vasco que disparaba como si el mundo se detuviera para obedecerle. Un andaluz capaz de hacer milagros con dinamita podrida. Un canario que entendía mejor a las mulas que a los oficiales. Y un catalán demasiado joven, cargado con una radio enferma y una libreta donde todavía cabía la esperanza. No eran una unidad especial. No habían entrenado juntos durante años. No llevaban cuchillos entre los dientes ni nombres secretos. Eran restos, piezas sueltas. Hombres que la guerra había reunido porque en algún despacho alguien necesitaba 5 apellidos para completar una orden. Al anochecer llegaron a una altura desde la que se veía el paso de Ait Mansur. La garganta se abría abajo como una herida oscura. 2 paredes de roca, un camino estrecho, curvas cerradas y un fondo de piedras sueltas donde cualquier ruido rebotaba varias veces antes de morir. Más allá, hacia el este, había pequeñas luces que aparecían y desaparecían entre la oscuridad. Cifuentes se tumbó boca abajo y sacó los prismáticos. «¡Ahí están!». Aranguren se colocó a su lado. «Muchos. Demasiados para nosotros». «Eso no es difícil, mi sargento. 6 ya serían demasiados». Cifuentes contó lo que pudo. Grupos moviéndose entre las rocas, hombres con fusiles, animales de carga, fogatas tapadas, señales breves de linterna. No era una patrulla, no era una banda pequeña. Era una fuerza preparada para cruzar al amanecer. Ramonet instaló la radio detrás de una piedra y empezó a llamar al puesto. «Cóndor a base, movimiento enemigo confirmado. Repito, movimiento enemigo confirmado». La respuesta llegó rota. Después una voz lejana, aplastada por interferencias, dijo algo que ninguno entendió. Ramonet pidió que repitieran, pero solo recibió silencio. Luego una frase llegó clara, como si alguien lo hubiera pronunciado al oído. «Observen, mantengan posición, refuerzos al amanecer». Ramonet miró al sargento. Mendoza dejó de sonreír.
Cabrera escupió a un lado. «Refuerzos al amanecer», repitió. «Eso dicen siempre cuando no saben qué decir». Cifuentes no respondió. Sabía que no habría refuerzos. No habría refuerzos porque no había hombres suficientes, no había camiones suficientes, no había caminos seguros, no había tiempo. La guarnición entera estaba estirada como una cuerda vieja. Si tiraban de un extremo, se rompía el otro. El enemigo cruzaría al amanecer. Si nadie lo detenía, caería sobre la carretera y partiría el sector en dos. Cifuentes guardó los prismáticos. «Nos quedamos». Ramonet palideció. «Pero la orden era observar y retirarse». «La orden cambió». «¿Quién la cambió?» El sargento lo miró. «La realidad». Nadie discutió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque todos habían oído ese tono. Era el tono con que los hombres aceptan que la puerta se ha cerrado detrás de ellos. Bajaron unos metros hasta una depresión protegida del viento. Allí descargaron las mulas. Munición, herramientas, cuerda, cantimploras, la caja de dinamita, 2 mantas, latas de conserva, un rollo de cable. Mendoza abrió la caja de explosivos y examinó los cartuchos uno por uno. «Viejos, pero sirven». «¿Para qué?», preguntó Ramonet. «Para hacer ruido, muchacho, y a veces el ruido mata más que la bala». Aranguren se alejó sin pedir permiso y buscó posiciones de tiro. Tardó 20 minutos en volver. «Hay 3 lugares buenos, uno para ver el camino, otro para cubrir la salida, otro para morirse con dignidad. Ese último lo dejamos para el final», dijo Cifuentes. El sargento extendió el mapa sobre una piedra plana. No era un buen mapa. Las curvas estaban mal dibujadas, los nombres cambiaban según quien los pronunciara y faltaban barrancos enteros. Pero Cifuentes no necesitaba que el papel dijera la verdad. Necesitaba que sus hombres miraran el mismo espacio y entendieran lo mismo. No podemos ganar un combate abierto, no podemos defender el paso como una posición normal. Si nos ven, nos rodean. Si nos rodean, acabamos. Así que no van a vernos, van a oírnos, van a sentirnos, van a creer que somos más. Mendoza levantó una ceja. ¿Cuántos más? Los suficientes. Cabrera miró hacia las luces enemigas. Eso es una mentira muy grande para 5 hombres. Entonces habrá que contarla bien. El plan nació allí, en voz baja, entre piedras frías. Mendoza colocaría cargas pequeñas donde la roca estuviera quebrada. Aranguren dispararía poco, siempre desde lugares distintos. Cabrera movería las mulas por la ladera durante la noche, arrastrando ramas para multiplicar huellas. Ramonet usaría el cable, la radio, latas vacías y cualquier cosa que pudiera convertir el eco en una compañía fantasma. Cifuentes iría de uno a otro, corrigiendo, ordenando, improvisando. Trabajaron toda la noche. Cavaron en tierra dura. Encajaron cartuchos de dinamita en grietas estrechas. Cubrieron cables con polvo. Cortaron ramas secas. Movieron piedras hasta que las manos sangraron. Abrieron una falsa posición de ametralladora en una loma y otra más abajo, y otra en la salida del barranco. Cuando el cielo empezó a volverse gris detrás de las montañas, los 5 se reunieron bajo una roca grande. Estaban cubiertos de polvo, sudor seco y pequeñas heridas. Las cantimploras pesaban poco, demasiado poco. Las mulas respiraban con la cabeza baja. La radio seguía viva, pero apenas. Cifuentes repartió los últimos cartuchos de manera que pareciera una ceremonia. No había muchos. Eso, pensó Ramonet, era lo peor. La muerte podía aceptarse. La falta de balas resultaba ofensiva. «Escuchen bien», dijo el sargento. «Si esto sale mal, morimos en 1 hora. Si sale bien, quizá tardemos un poco más». Mendoza sonrió. «Siempre he preferido los trabajos largos. Se cobran mejor». «Nadie va a cobrar esto». «Entonces que al menos lo cuenten». Cifuentes miró a cada uno. «No lo contarán si nos comportamos como soldados muertos antes de tiempo. Hoy no somos 5, hoy somos una compañía, un batallón, una maldita brigada entera escondida en estas piedras. Que ellos lo crean, que disparen al polvo, que teman cada sombra, que no sepan si el siguiente paso pisa tierra o pisa infierno». Aranguren tocó su medalla. Cabrera besó la foto de su familia y la guardó. Mendoza acarició un detonador como si fuera una moneda de la suerte. Ramonet abrió la libreta una última vez y escribió una línea rápida. Abajo en la garganta se oyó el primer sonido de cascos y botas, luego voces, luego metal chocando contra piedra. La columna enemiga empezaba a moverse.
Cifuentes respiró hondo. No pensó en España. No pensó en Franco, ni en discursos, ni en mapas, ni en banderas. Pensó en los 4 hombres que tenía delante. Pensó en que eran poca cosa contra todo aquello. Pensó en que la guerra siempre elegía a los que estaban más cerca, no a los más preparados. Luego levantó la mano. Los 5 desaparecieron entre las rocas, y el paso de Ait Mansur, que hasta entonces había sido solo una garganta perdida en el desierto, empezó a esperar como espera una trampa. El sargento Martín Cifuentes no parecía el tipo de hombre destinado a convertirse en leyenda. Tenía 39 años, los ojos hundidos por el sol africano y una cicatriz vieja que le cruzaba la ceja izquierda. Decía que se la había hecho en una pelea de Porto. Si estaba de mal humor, decía simplemente que había nacido con ella y que Dios, al verlo tan feo, había decidido rematar la obra con una raya. Los hombres se reían cuando decía eso. No porque fuera gracioso, sino porque Cifuentes tenía esa autoridad extraña de los suboficiales que no necesitan gritar. Si él hacía una broma, los demás entendían que podían respirar. Si callaba, todos sabían que era mejor no preguntar. Había servido en la Legión desde antes de que algunos de sus soldados aprendieran a afeitarse. Había visto Melilla, Ceuta y las noches sin agua en puestos que no salían en ningún mapa. No era valiente de esa manera limpia que ponen en los discursos. Su valentía era más práctica, seguir andando con las botas rotas, no beber el último trago de la cantimplora y no decirle a un muchacho que estaba muerto hasta que el muchacho dejaba de respirar. El 10 de enero de 1958 le dieron una orden sencilla: tomar una patrulla, observar el paso de Ait Mansur, informar de movimientos enemigos y retirarse antes del amanecer. Una orden de papel, una orden escrita por alguien que miraba la guerra desde una mesa. El capitán que se la entregó no sostuvo su mirada. Unas horas. Si hay presión, retrocedan. No queremos héroes, sargento. Cifuentes sonrió apenas. Entonces ha elegido mal el sitio, mi capitán. Aquí hasta los cobardes acaban pareciendo héroes si los dejan solos el tiempo suficiente. La patrulla salió al caer la tarde. Eran 5 hombres y 2 mulas cargadas con munición. Una radio que ya había fallado 3 veces esa semana. Herramientas de zapador, dinamita vieja y pan duro que olía a saco húmedo. Avanzaban sin hablar, porque en Ifni las palabras se gastaban rápido. El viento se las llevaba, la sed las volvía inútiles y la montaña las repetía donde no convenía. El primero después de Cifuentes era Julián Aranguren, cabo, vasco de Guipúzcoa, hijo de pescador. Era ancho de hombros, lento al hablar y preciso con el fusil de una forma que incomodaba. No disparaba mucho, no necesitaba. Miraba, esperaba y apretaba el gatillo como quien cierra una puerta. Llevaba una medalla de la Virgen atada al cuello con un cordel negro. No rezaba, pero antes de limpiar el fusil la tocaba con 2 dedos, como si pidiera permiso. ¿Cree usted que vendrán esta noche?, preguntó el joven que cerraba la marcha. Aranguren ni siquiera volvió la cabeza. En la guerra siempre viene alguien. El joven se llamaba Ramón Vidal, aunque todos le decían Ramonet, porque tenía 19 años, cara de niño y una manera catalana de pronunciar las R's que a los andaluces les hacía gracia. Era de Tarragona. Lo habían enviado a Ifni con un uniforme que le quedaba grande y un fusil que parecía más viejo que su padre. Ramonet tenía una libreta en el bolsillo. Escribía en ella cuando podía. Nadie sabía qué escribía. Cartas que no enviaba, quizá. Nombres de pueblos, dibujos de las montañas. Una vez Mendoza se la quitó para burlarse, pero Cifuentes se la arrancó de las manos y se la devolvió al chico sin decir nada. Desde entonces nadie volvió a tocar la libreta. No era fuerte, no conocía el terreno, no disparaba bien, pero sabía escuchar la radio. Sabía distinguir una señal verdadera del ruido eléctrico, reparar un cable con alambre y saliva si hacía falta. En una guerra donde las órdenes llegaban tarde y las voces se perdían entre montañas, eso valía más que un pecho lleno de medallas. El cuarto hombre era Manuel El Chato Mendoza, de Jerez, zapador, contrabandista por vocación y soldado por accidente. Tenía la nariz aplastada de un cabezazo recibido en una taberna y una sonrisa que aparecía siempre en los peores momentos. Mendoza fue el único que miró la caja de dinamita con verdadera ternura. «Esto está sudando, mi sargento». «¿Eso es malo?» «Depende de si explota cuando yo quiera o cuando le dé la gana». Cifuentes lo observó un segundo.
Procure convencerla. Las mujeres, los mulos y la dinamita nunca se convencen del todo, pero se les puede hablar bonito. El quinto era Isidro Cabrera, canario de La Palma, conductor, muletero, enfermero improvisado y, según él mismo, el único hombre de la patrulla con sentido común. Tenía 43 años y conocía a los animales mejor que a las personas. Decía que una mula mentía menos que un capitán y se asustaba con más fundamento que un teniente. También llevaba una navaja curva, un rosario y una pequeña foto de una mujer morena con 3 niños. Así eran los 5. Un sargento cansado de sobrevivir. Un vasco que disparaba como si el mundo se detuviera para obedecerle. Un andaluz capaz de hacer milagros con dinamita podrida. Un canario que entendía mejor a las mulas que a los oficiales. Y un catalán demasiado joven, cargado con una radio enferma y una libreta donde todavía cabía la esperanza. No eran una unidad especial. No habían entrenado juntos durante años. No llevaban cuchillos entre los dientes ni nombres secretos. Eran restos, piezas sueltas. Hombres que la guerra había reunido porque en algún despacho alguien necesitaba 5 apellidos para completar una orden. Al anochecer llegaron a una altura desde la que se veía el paso de Ait Mansur. La garganta se abría abajo como una herida oscura. 2 paredes de roca, un camino estrecho, curvas cerradas y un fondo de piedras sueltas donde cualquier ruido rebotaba varias veces antes de morir. Más allá, hacia el este, había pequeñas luces que aparecían y desaparecían entre la oscuridad. Cifuentes se tumbó boca abajo y sacó los prismáticos. ¡Ahí están! Aranguren se colocó a su lado. ¡Muchos! Demasiados para nosotros. Eso no es difícil, mi sargento. 6 ya serían demasiados. Cifuentes contó lo que pudo. Grupos moviéndose entre las rocas, hombres con fusiles, animales de carga, fogatas tapadas, señales breves de linterna. No era una patrulla, no era una banda pequeña, era una fuerza preparada para cruzar al amanecer. Ramonet instaló la radio detrás de una piedra y empezó a llamar al puesto. Cóndor a base, movimiento enemigo confirmado, repito, movimiento enemigo confirmado. La respuesta llegó rota. Después una voz lejana, aplastada por interferencias, dijo algo que ninguno entendió. Ramonet pidió que repitieran, pero solo recibió silencio. Luego una frase llegó clara, como si alguien lo hubiera pronunciado al oído. Observen, mantengan posición, refuerzos al amanecer. Ramonet miró al sargento. Mendoza dejó de sonreír. Cabrera escupió a un lado. Refuerzos al amanecer, repitió. Eso dicen siempre cuando no saben qué decir. Cifuentes no respondió. Sabía que no habría refuerzos. No habría refuerzos porque no había hombres suficientes, no había camiones suficientes, no había caminos seguros, no había tiempo. La guarnición entera estaba estirada como una cuerda vieja. Si tiraban de un extremo, se rompía el otro. El enemigo cruzaría al amanecer. Si nadie lo detenía, caería sobre la carretera y partiría el sector en 2. Cifuentes guardó los prismáticos. Nos quedamos. Ramonet palideció. Pero la orden era observar y retirarse. La orden cambió. ¿Quién la cambió? El sargento lo miró. La realidad. Nadie discutió. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque todos habían oído ese tono. Era el tono con que los hombres aceptan que la puerta se ha cerrado detrás de ellos. Bajaron unos metros hasta una depresión protegida del viento. Allí descargaron las mulas. Munición, herramientas, cuerda, cantimploras, la caja de dinamita, 2 mantas, latas de conserva, un rollo de cable. Mendoza abrió la caja de explosivos y examinó los cartuchos uno por uno. Viejos, pero sirven. ¿Para qué?, preguntó Ramonet. Para hacer ruido, muchacho. Y a veces el ruido mata más que la bala. Aranguren se alejó sin pedir permiso y buscó posiciones de tiro. Tardó 20 minutos en volver. Hay 3 lugares buenos, uno para ver el camino, otro para cubrir la salida, otro para morirse con dignidad. Ese último lo dejamos para el final, dijo Cifuentes. El sargento extendió el mapa sobre una piedra plana. No era un buen mapa. Las curvas estaban mal dibujadas. Los nombres cambiaban según quién los pronunciara y faltaban barrancos enteros. Pero Cifuentes no necesitaba que el papel dijera la verdad. Necesitaba que sus hombres miraran el mismo espacio y entendieran lo mismo. No podemos ganar un combate abierto. No podemos defender el paso como una posición normal. Si nos ven, nos rodean. Si nos rodean, acabamos. Así que no van a vernos, van a oírnos, van a sentirnos,
Van a creer que somos más. Mendoza levantó una ceja. ¿Cuántos más? Los suficientes. Cabrera miró hacia las luces enemigas. Eso es una mentira muy grande para 5 hombres. Entonces habrá que contarla bien. El plan nació allí, en voz baja, entre piedras frías. Mendoza colocaría cargas pequeñas donde la roca estuviera quebrada. Aranguren dispararía poco, siempre desde lugares distintos. Cabrera movería las mulas por la ladera durante la noche, arrastrando ramas para multiplicar huellas. Ramonet usaría el cable, la radio, latas vacías y cualquier cosa que pudiera convertir el eco en una compañía fantasma. Cifuentes iría de uno a otro, corrigiendo, ordenando, improvisando. Trabajaron toda la noche. Cavaron en tierra dura, encajaron cartuchos de dinamita en grietas estrechas, cubrieron cables con polvo, cortaron ramas secas, movieron piedras hasta que las manos sangraron, abrieron una falsa posición de ametralladora en una loma y otra más abajo, y otra en la salida del barranco. Cuando el cielo empezó a volverse gris detrás de las montañas, los 5 se reunieron bajo una roca grande. Estaban cubiertos de polvo, sudor seco y pequeñas heridas. Las cantimploras pesaban poco, demasiado poco. Las mulas respiraban con la cabeza baja. La radio seguía viva, pero apenas. Cifuentes repartió los últimos cartuchos de manera que pareciera una ceremonia. No había muchos. Eso, pensó Ramonet, era lo peor. La muerte podía aceptarse. La falta de balas resultaba ofensiva. «Escuchen bien», dijo el sargento. «Si esto sale mal, morimos en 1 hora. Si sale bien, quizá tardemos un poco más». Mendoza sonrió. «Siempre he preferido los trabajos largos, se cobran mejor. Nadie va a cobrar esto. Entonces, que al menos lo cuenten». Cifuentes miró a cada uno. «No lo contarán si nos comportamos como soldados muertos antes de tiempo». Hoy no somos 5. Hoy somos una compañía, un batallón, una maldita brigada entera escondida en estas piedras. Que ellos lo crean. Que disparen al polvo. Que teman cada sombra. Que no sepan si el siguiente paso pisa tierra o pisa infierno». Aranguren tocó su medalla. Cabrera besó la foto de su familia y la guardó. Mendoza acarició un detonador como si fuera una moneda de la suerte. Ramonet abrió la libreta una última vez y escribió una línea rápida. Abajo en la garganta se oyó el primer sonido de cascos y botas, luego voces, luego metal chocando contra piedra. La columna enemiga empezaba a moverse. Cifuentes respiró hondo. No pensó en España, no pensó en Franco, ni en discursos, ni en mapas, ni en banderas. Pensó en los 4 hombres que tenía delante. Pensó en que eran poca cosa contra todo aquello. Pensó en que la guerra siempre elegía a los que estaban más cerca, no a los más preparados. Luego levantó la mano. Los 5 desaparecieron entre las rocas. Y el paso de Ait Mansur, que hasta entonces había sido solo una garganta perdida en el desierto, empezó a esperar como espera una trampa. Al principio creyeron que solo era una emboscada torpe. Un estallido, unas piedras cayendo, un oficial muerto y después mucho ruido. Eso era todo. En aquellas montañas se vivía así. Los mandos gritaron, los hombres se agacharon, algunos dispararon pronto, pero todavía quedaba disciplina. El alférez que tomó el mando era joven, con una barba negra que le cubría media cara. Se llamaba Hamid Ben Salem y conocía la montaña desde niño. Cuando vio a sus hombres disparar contra mantas y cascos vacíos, los insultó hasta que algunos bajaron los fusiles avergonzados. «¡No son tantos!», gritó. «Están jugando con vosotros». Cifuentes no entendió las palabras, pero entendió el tono. «Ese piensa», murmuró. Aranguren apoyó la mejilla contra la culata. «¿Lo quito?». Cifuentes miró abajo. Ben Salem se movía demasiado. Además, había empezado a hacer lo que un buen jefe debía hacer: sacar a los hombres del centro de la garganta, formar pequeños grupos junto a las paredes y mandar exploradores por las laderas. Eso era peligroso. «Todavía no», dijo Cifuentes. «Que vea algo primero». El alférez señaló los cascos falsos de la ladera y envió a 4 hombres hacia allí. Subieron con cuidado, pegados a la roca. En pocos minutos alcanzaron la posición vacía y arrancaron una manta agujereada por las balas. Desde abajo se oyó una carcajada, luego otra. Los hombres comprendieron el engaño. No había una compañía española en las alturas, había trucos, latas, cascos, ecos.
Mendoza desde su escondite apretó los dientes. «Ahora se van a enfadar de verdad». «Eso queríamos», respondió Cifuentes. Ben Salem levantó la manta para que todos la vieran. Luego ordenó avanzar pegados a la pared izquierda, fuera de la trampa blanda donde la mula seguía chillando. Los hombres empezaron a moverse con más cuidado. Los fusiles apuntaban ya no a los fantasmas, sino a los lugares donde un hombre real podía esconderse. La emboscada empezaba a morir. Cifuentes lo supo con claridad. Una trampa vive mientras el enemigo no la entiende. Cuando empieza a entenderla, hay que cambiar de trampa. Miró a Ramonet, acurrucado detrás de una roca con el auricular de la radio colgándole del cuello. «El cable 2», susurró Cifuentes. Ramonet no reaccionó. «¡Vidal!». El chico parpadeó. «Sí, mi sargento. El cable 2. Cuando Mendoza haga ruido, tire 3 veces». Ramonet asintió. Sus manos temblaban. Abajo Ben Salem iba recuperando el paso palmo a palmo. Sus hombres se movían con rabia y con método. 2 llegaron hasta la mula hundida y empezaron a cortarle la carga para liberar el camino. Otros apuntaban hacia las cornisas. Uno de los exploradores levantó la cabeza justo en dirección a Mendoza. El zapador dejó de respirar. La mirada del hombre pasó sobre él. Se detuvo un segundo. Siguió de largo. Mendoza tenía polvo en la cara, polvo en las cejas, polvo hasta en los labios. Era una piedra más. Una piedra con bigote, miedo y un detonador en la mano. Cifuentes esperó. Todos los soldados querían disparar cuando tenían miedo. Disparar daba la ilusión de estar haciendo algo, pero en ciertos momentos la bala era una confesión. Decía: «Estoy aquí, somos pocos, tengo miedo». Por eso esperó. Ben Salem entró en el segundo recodo. 10 hombres detrás de él. 15. El camino allí se estrechaba de manera cruel. La pared izquierda caía casi vertical. La derecha estaba formada por bloques antiguos, piedras enormes apoyadas unas sobre otras. Mendoza había metido la dinamita en la base de una de esas piedras, no para volar la montaña, solo para quitarle la paciencia. El zapador miró a Cifuentes. Cifuentes levantó 2 dedos. Mendoza encendió la mecha corta y se deslizó hacia atrás como un lagarto viejo. La explosión llegó con un chasquido seco. Durante medio segundo no ocurrió nada. Mendoza pensó que la dinamita había fallado. Cifuentes pensó lo mismo. Ramonet cerró los ojos. Entonces la pared se movió. No cayó de golpe. Primero fue un crujido, como si la montaña despertara molesta por haber sido tocada. Después una piedra del tamaño de un baúl se desprendió. Otra la siguió, luego otra, y de pronto ya no fueron piedras, sino una lengua entera de roca, polvo y tierra que se descolgó sobre el recodo. El ruido llenó el mundo. Los hombres atrapados abajo no tuvieron tiempo de entender. Los que estaban junto a la pared desaparecieron bajo la primera caída. Los del centro intentaron correr hacia atrás, pero los de atrás empujaban hacia adelante sin saber aún lo que pasaba. Una mula cargada con sacos se encabritó. Alguien gritó el nombre de su hermano. Alguien disparó contra la montaña. Ramonet tiró del cable 2. 3 veces. Arriba en otra ladera, las latas y los trozos de metal comenzaron a golpear dentro de una grieta. El sonido bajó por el barranco convertido en un estrépito irregular, como si otra fuerza estuviera moviéndose para cerrar la salida. Mendoza gritó desde un punto distinto: «¡Ahora, por la derecha! ¡Que no escape ninguno!». No había nadie a la derecha, pero abajo no podían saberlo. Ben Salem apareció entre el polvo con la cara ensangrentada. Había perdido el turbante y cojeaba, pero seguía en pie. Eso bastó para que algunos hombres se agruparan alrededor de él. Gritaba órdenes, empujaba a los que querían huir, señalaba la salida. Aranguren lo vio por fin quieto durante un instante. El disparo fue casi absorbido por el eco del derrumbe. Ben Salem dio un paso hacia atrás, miró el filo gris de la garganta con una expresión de sorpresa infantil y cayó sentado, como si hubiera decidido descansar. La calma que él había reconstruido se quebró de nuevo. La garganta era ahora una boca llena de polvo. La entrada seguía abierta, pero estrechada por piedras. El centro estaba bloqueado por la mula hundida, animales sueltos, cargas caídas y hombres que no sabían si avanzar o retroceder. La salida, más allá, parecía libre, pero solo parecía. Cifuentes se arrastró hasta Mendoza. ¿La tercera carga? Lista. La tercera carga estaba colocada en el lecho seco del cauce.
donde una capa de piedra plana cubría una cavidad antigua. El objetivo no era destruir, era cerrar el pensamiento, hacer que quien viera la salida creyera que también estaba condenada. Abajo algunos hombres intentaron organizar una retirada. Llevaban a Ben Salem entre dos, aunque ya no mandaba nada. Otros arrastraban a los heridos. Entonces un grupo de 20 hombres decidió empujar hacia la salida del fondo. Era lógico, era lo que Cifuentes quería. Los dejó correr. Los primeros llegaron al cauce seco. Saltaron sobre piedras, pasaron junto a un arbusto quemado, cruzaron exactamente por donde Mendoza había señalado con una marca que solo ellos conocían. Cifuentes esperó hasta que el grupo estuvo encima de la cavidad. Bajó la mano. Mendoza tiró del detonador. Esta vez la explosión fue más violenta. La piedra plana se levantó como una tapa arrancada desde abajo. El polvo salió en una columna. Varios hombres cayeron. Los demás se tiraron al suelo convencidos de que estaban bajo fuego de ametralladora. Y entonces ocurrió lo que Cifuentes no había planeado. El cauce seco cedió. No todo, solo una franja larga, oculta bajo la costra de tierra. Quizá debajo había una grieta más profunda. El suelo se abrió con un sonido blando, desagradable, y 3 hombres desaparecieron hasta el pecho en una mezcla de polvo, arena y barro frío. Uno se hundió más. Sus compañeros tiraron de él. Cuanto más tiraban, más se rompía el borde. Desde arriba Ramonet contempló la escena sin entender del todo. No parecía una batalla, parecía un castigo bíblico. La garganta gritaba. Ecos de órdenes, relinchos, disparos sueltos, piedras cayendo todavía, metal golpeando, un herido llamando a su madre, otro rezando, otro maldiciendo a los españoles invisibles. Y sobre todo eso, el polvo. Una nube amarilla que convertía el sol naciente en una mancha enferma. ¡Basta!, susurró Ramonet. Nadie lo oyó. Cabrera apareció junto a Cifuentes cubierto de sudor y polvo. ¡Se están rompiendo! Todavía no. Mi sargento, eso de ahí abajo ya no es una columna. ¡Precisamente! Cifuentes sabía que el momento más peligroso de una catástrofe era después, cuando los hombres dejaban de obedecer a sus jefes pero todavía tenían armas. Había que empujar el miedo en la dirección correcta, hacia atrás, nunca hacia arriba. ¡Ramonet!, llamó. El muchacho se arrastró hasta él. La radio no funciona. No la quiero funcionando. Quiero que hable. Ramonet encendió el aparato, movió el dial, subió el volumen hasta que la estática salió rota por el altavoz. Cifuentes hizo una seña a Mendoza y el zapador gritó en español desde una grieta. Base aquí Cóndor 2, objetivo encerrado, esperamos a la artillería. Ramonet acercó el micrófono al altavoz para que la estática se mezclara con la voz. Luego gritó él también. Recibido, batería preparada, 5 minutos. El eco destrozó las palabras y las lanzó abajo convertidas en algo incompleto, pero comprensible en lo esencial. Artillería, 5 minutos, encerrados. Algunos no entendieron el idioma, otros sí. Bastaron esos pocos para que el miedo encontrara forma. La palabra corrió de boca en boca, deformada, aumentada, cañones, españoles arriba, españoles abajo, una posición entera esperando. El primer hombre huyó hacia la entrada, luego otro, luego 6. La retirada no fue ordenada, fue un derrame. Los que podían caminar empujaron a los heridos. Los animales se mezclaron con los hombres. Algunos disparaban hacia arriba sin mirar. Otros abandonaron cargas, mantas, cajas de munición. Al final dejaron al alférez en el polvo, con los ojos abiertos hacia la pared que lo había vencido. Aranguren disparó 2 veces más. No a los que huían, a los 2 hombres que intentaban reagruparlos cerca de la entrada. Cifuentes levantó el puño. No más. Mendoza lo miró sorprendido. Podemos hacerles más daño. No queremos que se queden a pelear. Queremos que se vayan contando lo que han visto. No han visto nada. Mejor. La columna tardó casi media hora en salir de la garganta. Cuando el último grupo desapareció tras la curva, el paso quedó lleno de restos. Sacos rotos, cartuchos caídos, un fusil partido, animales muertos, manchas oscuras sobre la piedra y cuerpos que nadie se había atrevido a recoger. El silencio regresó poco a poco. Pero ya no era el mismo silencio. Ramonet bajó la mirada hacia sus manos. Estaban sucias, temblorosas, llenas de pequeños cortes. Había tirado de un cable, solo eso, un cable. Y abajo hombres habían corrido, caído, gritado,
hombres reales. No sombras en un mapa, no enemigo en un parte, hombres. Cabrera se santiguó despacio. Aranguren limpiaba su fusil sin mirar al fondo. Mendoza sacó una petaca vacía. Recordó que estaba vacía y la guardó con rabia. Cifuentes observó la garganta. No había alegría en su cara, tampoco remordimiento visible. Solo cálculo, solo cansancio. «¿Vendrán otra vez?», dijo Aranguren. «Sí, con más cuidado. Sí, y con más hombres». Cifuentes asintió. Abajo, el polvo seguía flotando sobre Aid Mansur como humo después de un incendio. «¿Entonces habrá que hacerles creer que nosotros también somos más?». Ramonet tragó saliva. «¿Cuántos cree que pensarán que somos?». Cifuentes miró los cascos falsos, las laderas, las rocas, las huellas inventadas, la garganta convertida en ruina. «Después de esto, muchacho, ellos mismos harán la cuenta. Y el miedo siempre suma de más». Aquella fue la primera catástrofe, no la mayor, no la última, pero sí la que cambió la naturaleza de la jornada. Hasta entonces, la columna creía haber entrado en una emboscada de 5 hombres. Después de Aid Mansur, empezó a creer que había entrado en un territorio enemigo, en una trampa construida por manos invisibles, en un lugar donde cada piedra podía caer, cada eco podía ser una orden y cada sombra podía ocultar un fusil. Y en la montaña, ocultos entre polvo y roca, 5 españoles entendieron que ya no estaban defendiendo un paso, estaban fabricando una leyenda. La segunda noche fue peor que la primera, no porque hubiera más disparos, precisamente por lo contrario. Después de la catástrofe en la garganta, el silencio se volvió más pesado que cualquier fuego de ametralladora. Los hombres del Ejército de Liberación se habían retirado a las lomas del este, fuera del paso, pero no se habían ido. Encendieron fogatas bajas protegidas con piedras y pusieron centinelas en los caminos. Desde arriba aparecían brasas de cigarro aplastadas contra la oscuridad. Cifuentes las contó una por una. «No se han roto», dijo. Mendoza estaba sentado con la espalda contra una roca, vendándose 2 dedos con un trapo sucio. «Pues se han llevado un susto de padre y muy señor mío». «Un susto no gana una guerra. Depende de cuánto dure». Cabrera soltó una risa seca. Ramonet no se rió. Tenía los labios agrietados y los ojos demasiado abiertos. Cada vez que el viento movía una piedra, giraba la cabeza como si esperara ver aparecer a alguien detrás de él. Cifuentes no dijo nada. Sabía que aquella era la primera factura que cobraba la guerra. Al principio uno temía morir, después temía recordar. La columna enemiga no cruzaría esa noche, eso era casi seguro. Todavía estaban contando heridos, buscando desaparecidos, explicándose entre ellos qué había ocurrido. Al amanecer enviarían exploradores. Al mediodía quizá un nuevo intento. Más lento, más cuidadoso, más peligroso. Por eso Cifuentes decidió atacar antes de que atacaran. No con fusiles, les quedaban pocas balas y demasiados enemigos. Tampoco con dinamita, porque las cargas que conservaba Mendoza eran más valiosas que el pan. Atacarían lo único que no necesitaba munición, los nervios. «Esta noche no vamos a dejarles dormir». Mendoza levantó la vista. «Eso no es cristiano, mi sargento. Tampoco lo es que vengan a degollarnos al amanecer». Cifuentes señaló las fogatas lejanas. «Ellos creen que estamos en el paso. Quiero que dejen de estar seguros. Quiero que nos oigan al norte, al sur, encima, debajo. Quiero que discutan cuántos somos. Quiero que cada centinela piense que el de al lado ha visto algo y no se atreva a admitir que no lo ha visto él». El zapador sonrió. «¿Qué clase de concierto quiere?». «Uno feo, breve, distinto cada vez». Aquella fue la primera lección de la guerra de nervios. Lo inexplicable asusta más que lo evidente. Un disparo tiene dirección, una explosión tiene causa, pero una voz rota saliendo de las piedras, un golpe metálico donde no hay nadie, una canción lejana que se corta de pronto, eso entra en la cabeza y se queda allí, repitiéndose. Mendoza y Ramonet desmontaron media radio y usaron el altavoz como si fuera un pequeño animal enfermo. Lo conectaron a un cable largo, metieron el cable por una rieta y colocaron el altavoz en una oquedad desde la que el sonido bajaba hacia el campamento enemigo. No saldría fuerte, saldría deformado. Eso era mejor. Ramonet acercó la boca al micrófono. «Cóndor a base, manteniendo posición.
preparados para segunda fase. El altavoz devolvió su voz convertida en un murmullo metálico, casi subterráneo. Mendoza abrió los ojos. «Muchacho, así hasta yo me rindo». Cifuentes escuchó desde fuera y asintió. «Repítalo más tarde, no ahora. La paciencia también es un arma». Aranguren salió primero. No buscaba enemigos, buscaba mandos, faroles, radios, cantimploras colgadas donde un hombre importante podía acercarse. Llevaba 3 cartuchos en la mano izquierda y el resto guardado. 3 disparos para una noche entera. Cabrera bajó con las mulas por una vaguada lateral. Ató una lata a una cuerda, la dejó arrastrar unos metros, luego la levantó. Caminó hacia el norte, después volvió por otro lado pisando sobre roca para no dejar huellas claras. En una zona de arena blanda marcó deliberadamente varios rastros que parecían de hombres cargados. Después los borró a medias. El secreto no era ocultar, era sugerir. Mendoza subió hasta una repisa desde la que podía lanzar piedras a distintos puntos del barranco. No piedras grandes, no derrumbes. Piedras pequeñas que rodaban un poco y se detenían. 1, 2, silencio. Otra, más lejos. Luego nada durante 20 minutos. Si alguien escucha pasos en la noche y después no oye nada, el silencio completa la marcha por él. La primera reacción llegó poco antes de medianoche. Un centinela enemigo gritó. Otro respondió. Se encendió una linterna, luego otra. Desde la loma oriental, una ráfaga de fusil cortó la oscuridad y se perdió contra un grupo de rocas vacías. Cifuentes estaba tumbado junto a Ramonet. «Ahora». El muchacho habló por el micrófono. «No disparen todavía. Repito, no disparen todavía. Dejen que se acerquen». La voz salió por la oquedad rota, cavernosa, imposible de ubicar. Abajo las linternas se movieron con brusquedad. Alguien gritó una orden. Otros hombres se levantaron junto a las fogatas. Una nueva ráfaga barrió la ladera opuesta, lejos de donde estaban los españoles. Mendoza, encantado, lanzó una piedra hacia otra zona. El campamento respondió con fuego. Durante 1 hora hicieron solo eso, insinuarse. Un ruido al norte, una voz al sur, una sombra que Cabrera fabricaba con las mulas entre 2 arbustos, una lata que caía, una piedra que rodaba. Cada estímulo era pequeño. Juntos eran una mano metiéndose lentamente en la nuca del enemigo. En el campamento los centinelas empezaron a discutir. Los de un extremo juraban haber visto hombres moviéndose en fila. Los del otro decían que los españoles estaban arriba, no abajo. Un jefe de grupo golpeó a un soldado que había disparado sin orden. El soldado gritó que había visto un casco. El jefe le respondió que allí no había nada. En ese momento, otro casco falso, colocado por Cabrera horas antes, cayó por una ladera empujado por el viento y rebotó 2 veces antes de detenerse. La mitad del campamento abrió fuego. Ramonet se cubrió los oídos, no por miedo a las balas que pasaban lejos, sino por la violencia de aquel estruendo absurdo. Cientos de disparos contra un casco vacío, contra una broma, contra nada. «Se están gastando», murmuró Cifuentes. «¿Munición? Cambien». Alrededor de las 2 de la madrugada Aranguren encontró su primer disparo. No fue un oficial. Fue un hombre que llevaba una lámpara y caminaba junto a otro con un mapa. El de la lámpara no mandaba, pero iluminaba al que sí. Aranguren podía matar al jefe, pero si lo hacía todos sabrían de dónde había venido la bala. Eligió la lámpara. El disparo rompió el vidrio. La llama cayó al suelo y se apagó. El jefe quedó a oscuras en medio de sus hombres. 3 de ellos, creyendo que el tiro venía de otra dirección, respondieron con una descarga hacia una pared vacía. Un cuarto tropezó con un saco y cayó sobre las brasas de una fogata. Sus gritos hicieron más daño que la bala. Cifuentes no celebró. Contaba mentalmente. Un disparo. Quedaban pocos. Quedaba mucha noche. A las 3 los enemigos enviaron una patrulla de reconocimiento hacia el lado norte. 6 hombres, separados, con bayonetas, avanzando sin linternas. Esta vez no estaban asustados, estaban atentos. Eso los hacía peligrosos. Cabrera los vio primero y avisó con un silbido de pájaro. Cifuentes se arrastró hasta una grieta y distinguió la sombra subiendo. Si llegaban 20 metros más arriba, encontrarían uno de los cables. Si seguían, podrían dar con Ramonet. Mendoza, que había entendido el problema, hizo algo estúpido y perfecto. Se puso de pie en una cresta lejana,
recortado durante menos de un segundo contra el cielo, y agitó una manta blanca. Los 6 hombres se detuvieron. La figura desapareció. Uno de ellos gritó, otro disparó. Los 6 cambiaron de dirección y subieron hacia la cresta equivocada. Mendoza ya no estaba allí. Había bajado por una grieta, rodando más que corriendo, maldiciendo en voz baja porque se había abierto la rodilla. Cuando los exploradores alcanzaron la cresta, encontraron solo una manta enganchada en un espino y una lata atada con cuerda. Al tocarla, la lata cayó y arrastró otras 2 escondidas detrás de la roca. El ruido bajó por la ladera. Desde el campamento creyeron que sus propios hombres estaban siendo atacados. Dispararon hacia la cresta. Los 6 exploradores se tiraron al suelo, gritando que eran ellos. 2 resultaron heridos por balas de los suyos antes de que alguien lograra detener el fuego. Ramonet vio aquello desde su escondite y sintió náuseas. No habían apretado el gatillo, no habían tocado a nadie, y sin embargo 2 hombres sangraban en la oscuridad por culpa de una manta, unas latas y el miedo. «Mi sargento», susurró, «esto no es combatir». Cifuentes miró hacia abajo. «No». «¿Entonces qué es?» «Ganar tiempo. Parece otra cosa». El sargento tardó en responder. «La guerra siempre parece otra cosa cuando la miras de cerca». A esa hora el cansancio empezó a trabajar también contra los españoles. Cabrera volvió con las mulas y se sentó pesadamente. Mendoza cojeaba. Aranguren llevaba horas sin moverse y tenía los dedos entumecidos. Ramonet mezclaba palabras en la radio sin darse cuenta. Una vez llamó madre a la base y después se quedó inmóvil, avergonzado. Cifuentes les dio un trago mínimo de agua a cada uno. No era suficiente para quitar la sed. Era suficiente para recordar que existía. «Dormirán por turnos», dijo. «Mi sargento, si me duermo ahora, me despiertan en 1965», murmuró Mendoza. 5 minutos. Pero obedecieron. Aranguren primero, luego Cabrera, luego Ramonet, que se quedó dormido en mitad de una frase. Cifuentes no durmió. Miró las fogatas enemigas hasta que las llamas empezaron a confundirse con puntos negros. Pensó en el capitán que había dicho «unas horas». Pensó en los nombres de sus hombres, repitiéndolos mentalmente como si repetirlos pudiera mantenerlos vivos. Cifuentes, Aranguren, Mendoza, Cabrera, Vidal. 5. Abajo seguramente ya hablaban de muchos más. Esa era su única victoria. Poco antes del amanecer, el enemigo intentó recuperar la iniciativa. No avanzaron por el paso, no fueron tan torpes. Enviaron grupos pequeños por las laderas muy separados, buscando rodear la garganta desde arriba. Habían aprendido. Cabrera, que acababa de despertar, fue el primero en verlo. «¡Mi sargento!». Cifuentes siguió su mirada. Sombras moviéndose entre piedras altas, no muchas, pero suficientes. Si llegaban a la cornisa se acabarían los ecos, se acabarían los fantasmas, los 5 volverían a ser 5. «¡Aranguren!». El vasco abrió los ojos al instante. «Los veo. No puede detenerlos a todos. No hace falta». El primer disparo alcanzó a un hombre que trepaba por una zona abierta. Cayó sin gritar, rodó unos metros y arrastró piedras. Los demás se tiraron al suelo. Aranguren cambió de posición lentamente. El segundo disparo no mató a nadie. Golpeó una roca encima de otro grupo y lanzó fragmentos sobre ellos. Bastó. Los hombres retrocedieron unos metros. Entonces Mendoza hizo estallar la carga más pequeña que conservaba, lejos de todos, en una grieta secundaria. El sonido llegó desde la retaguardia enemiga, no desde la posición española. Eso fue lo importante. Los grupos de las laderas dudaron. Algunos miraron hacia atrás. En el campamento otros empezaron a gritar que los españoles estaban detrás de ellos. Durante unos segundos nadie supo dónde mirar. Y en esos segundos Cabrera soltó a una de las mulas con latas atadas a la cincha. El animal, asustado por la explosión, corrió cuesta abajo por una ruta lateral haciendo un estrépito enorme. Los enemigos vieron polvo, oyeron metal, distinguieron una forma oscura moviéndose rápido. Alguien gritó que cargaban por el flanco. El fuego se desató otra vez. La mula cayó al cabo de unos metros. Cabrera apartó la cara, no dijo nada. Pero Ramonet vio cómo cerraba los puños. «Era la buena», murmuró el canario. Cifuentes lo oyó. «Lo siento». «No lo sienta, solo acuérdese». El amanecer encontró a los 2 bandos exhaustos. En el campamento enemigo ya no había fogatas ordenadas.
Había grupos dispersos, hombres irritados, heridos sin dormir, mandos discutiendo. Algunos miraban hacia la garganta con odio, otros con algo peor, superstición. No era que creyeran realmente en fantasmas, pero empezaban a comportarse como si lo creyeran. Evitaban ciertas piedras, disparaban antes de mirar, hablaban en voz más baja. Cuando una lata se movía por el viento, varios se volvían a la vez. Cifuentes vio todo eso y comprendió que la guerra de nervios había funcionado. También comprendió el precio. Ramonet tenía fiebre. Mendoza perdía sangre por la rodilla. Cabrera había gastado fuerzas que no tenía moviendo rastros durante toda la noche. Aranguren conservaba la calma, pero sus manos temblaban cuando creía que nadie lo miraba. Y él mismo sentía un dolor seco en el pecho cada vez que respiraba hondo. «No podemos seguir así otra noche», dijo Cabrera. «No», respondió Cifuentes. Mendoza se limpió la boca con el dorso de la mano. «Entonces esperamos a que se cansen antes que nosotros. No se van a cansar. Tienen agua, hombres, y tiempo». Ramonet levantó la cabeza. «Nosotros les hemos quitado el sueño». Cifuentes miró al muchacho. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos y una lucidez extraña, casi peligrosa. «¿Y eso qué nos da?» «Que hoy cometerán errores». Nadie respondió, porque era verdad. Esa tarde no hubo ataque, hubo algo peor: espera. Los enemigos se reagruparon lejos de la garganta. Los españoles los dieron moverse, discutir, señalar rutas. Ya no iban a entrar en Ait Mansur a ciegas. Buscarían otro camino o prepararían una subida coordinada. Cada minuto sin disparos era un minuto en que el enemigo pensaba. Y un enemigo que piensa es más peligroso que uno que dispara al miedo. Cifuentes miró las cantimploras, la dinamita restante, el sol cayendo sobre las piedras. La guerra de nervios les había regalado una noche y parte de un día. Nada más. No podían repetir los mismos trucos. El miedo, como el veneno, necesitaba dosis nuevas. La tercera noche descendió sobre Ait Mansur con un frío limpio. Abajo, los enemigos ya no cantaban ni se burlaban de los cascos falsos. Arriba, los 5 españoles tampoco hacían bromas. Cada uno ocupó su lugar con la lentitud de quien sabe que está gastando lo último que le queda. Ramonet escribió en su libreta una frase que luego tachó. Después escribió otra. «No somos muchos, pero ellos todavía no lo saben». Guardó la libreta y tomó el micrófono. Cifuentes le hizo una seña. La montaña volvió a hablar. Esta vez no con ruido de latas ni con órdenes inventadas. Esta vez Ramonet cantó muy bajo una copla que su madre le cantaba de niño, apenas un hilo de voz llevado por el altavoz roto hasta las piedras del otro lado. La melodía salió deformada, triste, casi inhumana. Bajó por la garganta y se extendió sobre el campamento enemigo como una niebla. Los hombres de abajo levantaron la cabeza. Nadie disparó. Eso fue lo peor para ellos, porque durante un minuto entero, en una garganta perdida de Ifni, escucharon una canción española saliendo de las rocas donde no debía haber nadie vivo. Y algunos, aunque jamás lo admitirían, sintieron que no estaban sitiando a 5 soldados. Sintieron que habían despertado algo antiguo en la montaña. Cifuentes escuchó la canción hasta el final. Después apoyó una mano en el hombro de Ramonet. «Bien, muchacho. ¿Cree que servirá?» El sargento miró abajo. Vio hombres inmóviles, fogatas apagadas, sombras que no se atrevían a moverse. «Ya está sirviendo». Pero mientras lo decía, supo también que aquella clase de miedo no podía sostenerse eternamente. Tarde o temprano, alguien al otro lado se cansaría de temer y decidiría avanzar aunque el mundo se viniera abajo. Entonces ya no habría ecos suficientes, ni latas, ni canciones, ni sombras. Entonces serían 5 otra vez. 5 hombres con sed. 5 hombres casi sin balas. 5 hombres que habían ganado durante 2 noches la guerra dentro de la cabeza del enemigo. Pero el amanecer no preguntaría si estaban preparados. En el cuartel general de Sidi Ifni ya no quedaba café caliente. Quedaban tazas con pozos secos, ceniceros llenos, mapas cubiertos de polvo y hombres que llevaban demasiado tiempo fingiendo que una situación absurda todavía podía explicarse con palabras normales. Afuera, la tarde caía sobre la ciudad como una lona sucia. El viento empujaba arena contra las ventanas y cada golpe sonaba en la sala de operaciones como uñas rascando una puerta cerrada. El coronel Álvaro de la Serna estaba de pie frente al mapa del sector interior. Sobre la mesa reposaban 3 partes de guerra,
todos incompletos, todos contradictorios. El primero decía que una columna enemiga había sido detenida en Ait Mansur por una patrulla española aislada. El segundo hablaba de derrumbes y fuego disperso. El tercero había convertido la sala en un sepulcro. El comandante Robles lo leyó en voz baja. Observadores del puesto de Tagragra informan de actividad enemiga irregular. La fuerza atacante no ha reanudado el avance. Se han detectado disparos durante la noche contra posiciones vacías. Se oyen voces españolas desde varios puntos de la garganta. No se confirma presencia de refuerzos propios. Patrulla Cifuentes continúa sin contacto directo. Nadie dijo nada. De la Serna se volvió lentamente. ¿Voces españolas desde varios puntos? Podría tratarse de un efecto acústico de la garganta, dijo Robles. Entonces, según usted, una patrulla sin agua, sin munición suficiente y sin radio fiable ha detenido una fuerza superior gracias a un efecto acústico. El comandante no contestó. De la Serna tomó el parte y lo arrojó sobre la mesa. Quiero explicaciones, no poesía de montaña. El capitán Barroso de inteligencia se adelantó un paso. Era un hombre flaco, con bigote fino y manos de oficinista. Había llegado de Madrid hacía 6 meses y todavía hablaba de bandas, cuando todos en Ifni sabían que aquello era una guerra. Mi coronel, existe la posibilidad de que no estemos ante una simple patrulla. Podrían haber entrado comandos desde el norte. Franceses, desertores, quizá. Robles soltó una risa corta. ¿Franceses? Ahora resulta que tenemos media Indochina escondida en Ait Mansur. Llevan semanas hablando de bandas dispersas, de incidentes locales, de agitadores, y ahora esas bandas nos cortan carreteras, nos rodean puestos y obligan a 5 desgraciados a sostener un paso que debería estar cubierto por una compañía. La palabra desgraciados quedó flotando en la sala. De la Serna no la corrigió, quizá porque era exacta. El teléfono de campaña sonó. Las Palmas, mi coronel. El general quiere hablar con usted. La voz del general Ordóñez llegó distorsionada, llena de distancia y autoridad. Coronel, ¿qué demonios está ocurriendo en su sector? Estamos verificando la situación, mi general. No me diga qué verifica, dígame qué ocurre. Una fuerza enemiga ha intentado cruzar el paso de Ait Mansur. Ha sufrido una interrupción grave del avance. ¿Quién la ha detenido? De la Serna miró los papeles sobre la mesa. Una patrulla avanzada. ¿De qué tamaño? Nadie respiró. 5 hombres, mi general. La respuesta llegó como un latigazo. ¿Repita eso? 5 hombres. El general tardó unos segundos en hablar. Cuando lo hizo, su voz era más baja. Coronel, no estoy para cuentos de legionarios borrachos. Yo tampoco, mi general. ¿Pretende informarme de que 5 soldados han detenido a una fuerza enemiga superior en una posición clave? Eso indican los partes disponibles. Entonces sus partes son basura, o sus oficiales lo son. De la Serna no movió un músculo. Mi general, he ordenado verificar con observadores. Los informes coinciden en lo esencial. La fuerza enemiga no ha cruzado. ¿Y la patrulla? Sin contacto directo. ¿Viva? No puedo confirmarlo. ¿Muerta? Tampoco. Magnífico. Tenemos una victoria imposible lograda por hombres que quizá ya no existen. El general continuó. Madrid pregunta por qué el sector interior sigue inestable. Madrid pregunta por qué los convoyes tardan. Madrid no quiere leyendas. Madrid no quiere mártires improvisados. Madrid no quiere admitir que dependemos de 5 hombres perdidos en un barranco para sostener una línea que en los comunicados oficiales aparece como controlada. La frase golpeó más que los insultos, porque era verdad. De la Serna bajó la voz. Solicito autorización para enviar una fuerza de rescate y consolidar el paso. ¿Con qué hombres? El coronel no respondió. Exacto, dijo Ordóñez. No tiene hombres. Yo tampoco. Cada puesto pide refuerzos. Cada convoy pide escolta. Si saco una sección de un punto, pierdo otro. Entonces, ¿cuál es la orden? Contener, informar, no exagerar y, sobre todo, controlar la historia. ¿La historia, mi general? No se haga el ingenuo. Si esos 5 hombres sobreviven, habrá quien quiera convertirlos en héroes. Si mueren, habrá quien quiera convertirlos en mártires.
Las dos cosas son peligrosas. Con respeto, mi general, si han detenido el paso, merecen reconocimiento. Merecen agua, munición y una tumba si llega el caso. El reconocimiento vendrá cuando convenga, y quizá no convenga nunca. El teléfono crujió. Quiero un informe limpio, sin fantasmas, sin milagros, sin cifras imposibles. Acción de patrulla avanzada apoyada por condiciones favorables del terreno. ¿Entendido? ¿Entendido? Y quiero saber quién es ese sargento. Martín Cifuentes, Legión. Pues rece para que siga vivo. Los muertos son fáciles de administrar, los vivos hablan. La línea se cortó. Durante varios segundos nadie se movió. Luego el coronel dejó el teléfono en su sitio con una delicadeza casi absurda. Miró el mapa. Allí en ese punto mínimo, 5 hombres estaban haciendo que oficiales, comandantes y generales hablaran en voz baja. Robles fue el primero en romper el silencio. Mi coronel, con permiso, si no mandamos ayuda. No hay ayuda que mandar. Podemos reunir voluntarios. ¿De dónde? ¿Del hospital? ¿De la cocina? ¿De los conductores que todavía no han dormido? No somos Madrid, comandante. Aquí los hombres no aparecen porque uno los escriba en un papel. Barroso intervino. Podríamos ordenar fuego de artillería sobre las aproximaciones del paso. Robles lo miró como si hubiera escupido sobre la mesa. ¿Con nuestra patrulla dentro? Si está viva. Precisamente. No sabemos dónde están, dijo Barroso. No sabemos si siguen operativos. Lo que sí sabemos es que el paso no puede caer. Siempre es muy fácil sacrificar hombres cuando no se sabe su nombre, dijo Robles. Yo sé sus nombres, respondió Barroso sacando un papel. Sargento Martín Cifuentes, Cabo Julián Aranguren, Soldado Manuel Mendoza, Soldado Isidro Cabrera, Soldado Ramón Vidal. Los 5 nombres sonaron extrañamente pequeños dentro de la sala. Ramonet, pensó de la Serna al leer el último. 19 años, natural de Tarragona, padre ferroviario, madre viva. El coronel apartó el papel. No habrá artillería sobre el paso mientras exista posibilidad de que estén vivos. A las 21:30 llegó otro informe de Tagragra. La fuerza enemiga permanecía al este del paso. Se observaban movimientos desordenados y fuego intenso contra posiciones no confirmadas. Los observadores informaban de cantos o emisiones sonoras procedentes de la garganta. Seguía siendo imposible confirmar el número de defensores. El teniente que estaba junto a la mesa susurró. «Cantos». De la Serna levantó la vista. «Lo ha leído bien, cantos». Barroso se inclinó sobre el informe. «Esto puede ayudarnos. La garganta produce ecos. La patrulla aprovecha el terreno, genera confusión, simula presencia superior. Eso sí puede escribirse. Eso sí puede mandarse a las palmas». «¿Y la verdad?», preguntó Robles. Barroso se encogió de hombros. «La verdad sin forma no sirve a nadie». Robles dio un golpe en la mesa. «La verdad es que 5 hombres están comprando tiempo con su piel, mientras nosotros discutimos cómo redactarlo». De la Serna lo miró. «Basta. No le pido que no sienta vergüenza, comandante. Le pido que la use bien». A medianoche la tensión se transformó en órdenes. De la Serna reunió a los presentes alrededor del mapa. «No podemos reforzar a Ait Mansur de inmediato, pero podemos impedir que el enemigo use la pausa para rodearnos. Robles, reorganice Tagragra y la Loma Sur. Barroso, prepare 2 informes. Uno operativo, completo, para mí. Uno político, limpio, para Las Palmas. Sin mentiras inútiles, pero sin regalarles una leyenda». Barroso asintió. «¿Cómo llamamos a la acción?». De la Serna lo miró. «No la llamamos. Todavía está ocurriendo. Necesitamos referencia de archivo». El coronel dudó. En la mesa vio un lápiz. Lo tomó y escribió en el margen del mapa: «Incidente Ait Mansur». Luego tachó la palabra incidente. Era cobarde. Era pequeña. Era de Madrid. Escribió otra cosa: «Defensa de Ait Mansur». «Ah, sí», dijo. A la 1:15 llegó una transmisión incompleta. Después de varios segundos de estática, una voz joven, rota, atravesó la sala. «Cóndor, agua baja, enemigo, no cruza». De la Serna avanzó 2 pasos. «¿Es Vidal?». El operador negó con la cabeza. La voz volvió. «Cifuentes dice, no manden por el paso». Un estallido de ruido tapó el resto.
Robles cerró el puño. Están vivos. De la Serna tomó el micrófono. Cóndor, aquí base. Mantengan posición si pueden. Intentaremos apoyo por ruta secundaria. Repito, intentaremos apoyo. Solo respondió la estática. El coronel se quedó con el micrófono en la mano unos segundos más de lo necesario. Luego lo dejó. Sabía que había mentido. No habría apoyo por ruta secundaria antes del amanecer. Quizá tampoco después. Pero un hombre cercado no siempre necesita una verdad completa. A veces necesita una cuerda, aunque esté hecha de palabras. A las 5:10 llegó el último parte antes del amanecer. Tagragra informaba de movimientos enemigos hacia el norte y el sur del paso. Ya no intentarían cruzar la garganta de frente, buscarían las alturas. Querían cerrar la trampa alrededor de quienes la habían construido. Robles leyó el mensaje y levantó la vista. «Los van a envolver». De la Serna sintió un cansancio brutal, físico, como si alguien le hubiera puesto una piedra sobre los hombros. Sí. ¿Ordenamos retirada por radio? Si pudieran retirarse, ya lo habrían hecho. Entonces... El coronel tomó el lápiz y marcó 2 rutas posibles en el mapa. Ambas eran malas. Transmitan esto en abierto y en clave simple. Cóndor debe abandonar posición si pierde las alturas. Ruta oeste solo de noche. Evitar el cauce principal. Repetir cada 10 minutos. Barroso se acercó al coronel. «Mi coronel, si el enemigo intercepta, que intercepte. Sabrá que están vivos». De la Serna miró hacia la ventana. El primer gris del amanecer ensuciaba el cielo. «Ya lo sabe». El mensaje salió una y otra vez hacia la garganta. Quizá lo escuchó Ramonet. Quizá se perdió contra las piedras. Quizá lo oyó el enemigo y sonrió. Nadie en la sala podía saberlo. Pero por primera vez desde que llegó el informe imposible, el cuartel general dejó de discutir si aquello era absurdo. Ya no importaba. Absurdo o no, estaba ocurriendo. 5 hombres mantenían una herida abierta en la montaña. El enemigo se preparaba para cerrarla. El mando español, furioso, impotente y avergonzado, solo podía mirar un mapa, redactar versiones aceptables y esperar que de aquel paso saliera algo más que una leyenda. Al amanecer, el coronel de la Serna firmó el primer informe reservado sobre la defensa de Ait Mansur. No escribió la palabra fantasmas. No escribió la palabra milagro. No escribió que 5 soldados habían humillado a todos los que habían calculado la guerra desde una mesa. Pero cuando terminó, dejó el lápiz sobre los 5 nombres y se quedó mirándolos largo rato. Como si ya fueran muertos, o como si por culpa de seguir vivos fueran a convertirse en un problema mucho más difícil de enterrar. El amanecer llegó sin luz. No hubo oro sobre las rocas, ni franja limpia en el horizonte, ni esa claridad seca que a veces convertía el desierto en una lámina de metal. El cielo apareció gris, bajo, sucio de polvo. El viento había cambiado durante la noche, y ahora soplaba desde el este, trayendo olor a animales, humo apagado y hombres cansados. Cifuentes lo interpretó como una mala señal. No por superstición, ya no quedaba sitio para eso. Lo interpretó mal porque el viento venía desde el enemigo, y eso significaba que los sonidos subirían peor hacia las posiciones españolas. La montaña, que durante 2 noches había hablado por ellos, empezaba a quedarse muda. Ramonet escuchaba la radio con los ojos cerrados. No porque descansara, sino porque le dolía mirar. Tenía fiebre. La piel de la cara se le había puesto tirante, como si el sol y la sed se lo hubieran encogido. De vez en cuando movía los labios sin emitir sonido. Cifuentes pensó que rezaba. Luego entendió que estaba repitiendo las transmisiones recibidas durante la noche, intentando ordenarlas en la cabeza. «Ruta oeste solo de noche», murmuró el muchacho. «Evitar cauce principal. Abandonar posición si pierde alturas». Mendoza soltó una risa sin alegría. «Muy amables. Ahora solo falta que nos presten la noche, las piernas y un barril de agua». Cabrera estaba junto a la mula que quedaba. La acariciaba entre las orejas con una ternura cansada. La otra había muerto en la ladera, convertida en ruido, polvo y engaño. La superviviente tenía los ojos húmedos y una herida superficial en el costado, pero seguía en pie. Cabrera la llamaba reina, aunque nadie sabía si ese era su nombre real o si se lo había dado en las últimas horas porque un animal también merecía entrar en la muerte con dignidad. Aranguren observaba las alturas del norte. «¡Se mueven!». Cifuentes se arrastró hasta él. Allí estaban.
No avanzaban por la garganta, habían aprendido. Pequeños grupos subían por las laderas laterales usando las sombras de los barrancos y las grietas. No venían con prisa, no disparaban al aire, no mordían los anzuelos viejos. Había centinelas mirando hacia los cascos falsos, pero ya nadie les hacía caso. Los mandos habían recuperado algo de control durante la noche. Ahora iban a por ellos. ¿Cuántos?, preguntó Cifuentes. Los suficientes. El sargento asintió. Esa era la respuesta exacta. Miró a sus 4 hombres. Nadie preguntó qué harían. A esas alturas todos sabían que las opciones reales se habían terminado mucho antes que las órdenes. Les quedaba una cantimplora con un fondo de agua turbia. 30 y pocos cartuchos de fusil, media cinta para la ametralladora ligera, 2 cargas de dinamita, una buena y una dudosa, un rollo de cable, 3 granadas, una de ellas con la anilla doblada, un cuchillo, palas, piedras, el terreno y miedo, mucho miedo. Cifuentes repartió el agua, no como quien reparte un recurso, sino como quien reparte una despedida. Cabrera protestó cuando recibió su parte. «Dele más al chico». «El chico ya ha bebido». Ramonet negó con la cabeza. «No, mi sargento. Entonces aprenda a mentir mejor antes de morirse». El muchacho obedeció y bebió un sorbo mínimo. Mendoza hizo como si brindara. «Por Madrid, que no sabe dónde estamos. Por Las Palmas, que tampoco», añadió Cabrera. Aranguren no dijo nada. Tocó su medalla y bebió. Cifuentes dejó la cantimplora vacía sobre una piedra. «Escuchen, van a subir por las alturas. Cuando tomen la cornisa nos verán. Cuando nos vean se acabó el cuento. Así que no vamos a dejar que tomen la cornisa». Mendoza miró hacia el norte. «Con permiso, mi sargento. La cornisa es grande y nosotros somos pequeños. Por eso no la defenderemos, la romperemos». El zapador levantó la cabeza. Esa parte de la ladera ya la habían observado la noche anterior. Una franja de roca clara, partida por grietas, colgaba sobre un tramo estrecho del acceso lateral. No era tan inestable como el recodo de la garganta, pero estaba cansada. Todo allí parecía cansado. Los hombres, los animales, las piedras. Bastaba quizá con una carga bien puesta. Quizá. «La buena ahí», dijo Cifuentes. «La dudosa abajo en el cauce. Si fallamos arriba, que al menos crean que seguimos cerrando el paso». Mendoza se limpió la boca con la manga. «¿Y quién coloca la buena? Usted». «Eso me temía». «Cabrera lo cubre. Aranguren cubre a Cabrera. Ramonet conmigo. Necesito que la radio hable una última vez». El joven tragó saliva. «¿A base?» «A ellos». Durante unos segundos, Ramonet no entendió. Luego miró hacia las posiciones enemigas. «¿En abierto?» «En abierto. En español». Despacio, como si no nos importara que escuchen. «¿Qué digo?» Cifuentes pensó un momento. Miró el paso, las rocas, la garganta donde todo había empezado. Después dijo: «Dígales que esperen a que entren en la zona marcada, que no disparen hasta verlos dentro, que la artillería está lista». Mendoza sonrió, pero esta vez con esfuerzo. «Otra vez la artillería invisible. Es la única que no se queda sin munición». A las 7 el primer grupo enemigo alcanzó la base de la ladera norte. Avanzaban de 3 en 3 separados, usando rocas como cobertura. Uno de ellos llevaba prismáticos, otro señalaba con un bastón. Habían tomado tiempo para estudiar el terreno. Eso era lo que más inquietó a Cifuentes. Ya no peleaban contra pánico, peleaban contra hombres que habían dormido poco, sí, pero habían pensado mucho. Aranguren disparó primero, no al hombre de los prismáticos, a una piedra junto a su cara. El impacto saltó en fragmentos. El hombre se tiró al suelo. Los demás se detuvieron. «¿Por qué no le ha dado?», susurró Ramonet. «Porque ahora cree que he fallado», dijo Aranguren. «Y un hombre que cree que el otro falla se asoma 2 veces. La segunda vez, el hombre de los prismáticos no tuvo tanta suerte. El disparo le entró por debajo del pómulo. Cayó sin ruido visible, solo una sacudida y después nada. Los otros buscaron el origen del tiro, pero Aranguren ya se había desplazado. Tenía la paciencia cruel de los buenos tiradores. No parecía odiar, no parecía disfrutar, simplemente quitaba piezas de un tablero que todos los demás veían demasiado tarde. Mendoza y Cabrera salieron hacia la carga principal, bajaron por una grieta, cruzaron un tramo abierto de 10 metros y se pegaron a la pared. Cifuentes los vio avanzar y sintió un pinchazo de culpa.
no porque enviara a Mendoza. El zapador era el único capaz de hacerlo. La culpa venía de algo más simple. Si Mendoza caía, no habría otra mano para convencer a la dinamita. Cabrera llevaba el fusil y una cuerda. Mendoza llevaba la carga envuelta en una manta. Cojeaba, pero con esa dignidad absurda del hombre que prefiere parecer borracho antes que herido. A mitad de camino los vieron. Un disparo levantó polvo a 1 metro de Cabrera. Otro golpeó la roca sobre Mendoza. El zapador se tiró al suelo y abrazó la carga como si fuera un niño. Aranguren disparó desde otra posición. Uno de los atacantes rodó por la pendiente. Cabrera respondió con 2 tiros rápidos, no para matar, sino para obligarlos a esconderse. «Vamos, chato», gruñó, «no me haga morir despacio. Estoy negociando con el terreno, pues cierre el trato». Mendoza llegó a la grieta, metió la carga con las manos sangrantes, empujó piedras pequeñas alrededor, colocó el detonador y empezó a desenrollar cable. Entonces la ladera enemiga despertó. No fue fuego desordenado. Esta vez disparaban por turnos. Un grupo fijaba a Aranguren, otro batía la zona de Mendoza, otro avanzaba mientras los demás cubrían. Había alguien mandando bien allí abajo. Alguien que había entendido que los fantasmas no eran invencibles, que solo había que obligarlos a quedarse quietos el tiempo suficiente. Una bala golpeó a Cabrera en el costado. El canario no cayó al principio, se dobló, como si alguien le hubiera dado un puñetazo, y apoyó una rodilla. Después levantó el fusil y disparó una vez más. «¡Cabrera!», dijo Cifuentes entre dientes. El hombre miró hacia arriba. Incluso desde lejos, el sargento vio que intentaba sonreír. «¡Siga!», murmuró, aunque nadie podía oírlo. Mendoza también lo vio. Dejó el cable a medio tender y trató de arrastrarse hacia él. «¡No!», rugió Cifuentes. El zapador se quedó inmóvil. Cabrera levantó una mano, no para pedir ayuda, para negarla. Luego se giró, se sentó contra una piedra y empezó a disparar despacio hacia los hombres que subían. Cada disparo suyo compraba unos segundos, nada más, pero a veces unos segundos eran una vida entera para otro hombre. Mendoza terminó el cable. Cifuentes agarró a Ramonet por el hombro. «Ahora». El muchacho encendió la radio, movió la frecuencia hasta que el ruido se abrió paso. «A todas las piezas, aquí Cóndor», dijo con voz ronca. «Esperen, repito, esperen. No disparen hasta que el enemigo entre completo en la zona marcada. Batería lista, fuego a mi señal». La transmisión salió en abierto, rota, pero clara. Cifuentes no sabía si los enemigos la escuchaban directamente o si alguien la traduciría después. No importaba, bastaba con que la oyeran, bastaba con que sonara una orden dicha por alguien que no estaba solo. Abajo algunos se detuvieron, otros siguieron. El mando enemigo también debía saber que podía ser mentira, pero una mentira útil no necesita convencer a todos. Solo necesita introducir una duda en el hombre que va primero. Mendoza regresó arrastrándose. Cabrera seguía disparando desde su piedra, cada vez más lento. Aranguren cambió de posición por tercera vez y mató al hombre que estaba organizando el avance de la derecha. Eso detuvo a un grupo, pero no al otro. Los del norte ya estaban demasiado cerca. Si alcanzaban el borde superior, verían el escondite de Ramonet y Cifuentes. «¡El cable!», jadeó Mendoza al llegar. Tenía la cara gris. «¿Funciona? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabe? Lo he conectado con cariño, mi sargento, pero la dinamita es libre de tener sus opiniones». Cifuentes tomó el extremo del cable. Esperó. La espera fue insoportable. Los atacantes seguían subiendo, pero no todos estaban bajo la franja de roca. Algunos habían quedado atrás, otros se abrían demasiado. Si detonaban pronto, solo asustarían. Si detonaban tarde, morirían antes. Cabrera dejó de disparar. Cifuentes lo miró. El canario seguía sentado contra la piedra, el fusil entre las manos. La cabeza le había caído hacia adelante. A su lado la mula reina estaba quieta, como si no entendiera por qué su hombre ya no la llamaba. Mendoza cerró los ojos un instante. «Ahora», dijo Aranguren desde arriba. Cifuentes juntó los cables. «No pasó nada». Mendoza soltó una maldición. «¡Otra vez!». Cifuentes raspó los extremos, los apretó con más fuerza. La montaña explotó. La franja de roca clara se quebró en 3 partes. No fue un derrumbe grande como el de la primera catástrofe, pero fue suficiente. Piedras, polvo y placas enteras cayeron sobre el acceso lateral. Los hombres que subían quedaron atrapados entre la pared y el vacío. Algunos desaparecieron bajo la caída,
Otros saltaron hacia atrás. Los demás abajo huyeron convencidos de que la artillería invisible acababa de hablar por fin. El eco hizo el resto. La explosión rebotó por la garganta, subió a las laderas, volvió multiplicada. Durante unos segundos pareció que todo Ait Mansur se estaba rompiendo. Ramonet, poseído por una lucidez feroz, gritó por la radio: «¡Impacto confirmado! ¡Corrijan 10 metros al este! ¡Segunda descarga preparada!». No había segunda descarga, pero los enemigos no lo sabían. La retirada comenzó de nuevo. Esta vez no fue tan caótica como la primera, pero fue más profunda. Había en ella un cansancio moral, una aceptación amarga de que aquella montaña no podía tomarse sin pagar demasiado. Los grupos que habían subido retrocedieron. Los heridos fueron arrastrados. Los mandos gritaban, pero sus voces ya no levantaban a nadie. Cifuentes no se permitió alivio. «Nos movemos». Mendoza lo miró. «¿A dónde?» «Oeste. Es de día. Si esperamos a la noche, no llegamos a la noche». Aranguren bajó de su posición con el fusil al hombro. Tenía sangre en la oreja por una esquirla de piedra, pero caminaba. «Cabrera». Nadie respondió. Cifuentes se acercó al canario. Estaba muerto. Tenía los ojos abiertos y una expresión casi ofendida, como si no le hubiera gustado la forma en que lo habían interrumpido. En el bolsillo asomaba la foto de su mujer y sus 3 hijos. El sargento se agachó, tomó la foto, dudó y volvió a guardarla donde estaba. «Se queda con ella». Mendoza apoyó una mano en la cabeza de la mula. «Yo me queda 1 minuto». «No tenemos 1 minuto». «Entonces deme medio». Cifuentes no contestó. Medio minuto era una mentira pequeña. Se la concedió. Mendoza desató a Reina, le quitó parte de la carga y le dio una palmada suave. «Vete, señora. Usted ya ha servido al rey más que muchos ministros». La mula no se fue. Se quedó junto al cuerpo de Cabrera. Mendoza apartó la mirada. «Animales tercos». «Como sus dueños», dijo Aranguren. El plan de retirada era malo. Bajar por una grieta occidental, cruzar un tramo abierto, alcanzar un antiguo cauce y seguirlo hasta que la noche los cubriera. Malo, pero mejor que esperar a que los rodearan. Cifuentes fue primero, luego Ramonet, luego Mendoza, luego Aranguren cubriendo. No llegaron lejos. El enemigo, aunque golpeado, no estaba ciego. Un grupo en la loma sur los vio moverse y abrió fuego. Las primeras balas pasaron altas, luego corrigieron. Ramonet tropezó y cayó. Cifuentes lo levantó de un tirón. «¡Siga!». «No puedo». «Sí puede». «Mi sargento». «¡Siga!». El muchacho siguió. Mendoza atrás se volvió y disparó la ametralladora ligera desde la cadera. Una locura inútil y magnífica. La cinta se acabó en una ráfaga corta. El silencio posterior pareció burlarse de él. «Ya está», dijo. «Ahora pesa menos». Una bala le atravesó el muslo. Cayó sentado, sorprendido. Aranguren lo agarró por el cuello de la guerrera. «Arriba». «No sea bruto, Vasco, estoy pensando». «Piense andando». Dieron 10 pasos más. Mendoza dejó un rastro oscuro sobre la piedra. Los enemigos avanzaban por la ladera, ahora con cuidado, aprovechando la debilidad que por fin podían ver. Ya no disparaban contra fantasmas, disparaban contra 4 hombres. La guerra de nervios había terminado. Cifuentes lo entendió con una claridad casi tranquila. Hasta ese momento habían sido una compañía indentada, un rumor, una montaña que cantaba. Ahora eran lo que siempre habían sido: un sargento, un cabo, un zapador herido y un chaval con fiebre. Aranguren se detuvo junto a una roca. «Sigan». Cifuentes lo miró. «No». «Mi sargento, desde aquí cubro el cauce. Si no me quedo, nos alcanzan en 2 minutos». «He dicho que no». Aranguren tocó su medalla. «Usted manda mientras la orden tiene sentido». Cifuentes quiso responder, pero no encontró nada que pudiera vencer aquella frase. El vasco se tumbó, apoyó el fusil y disparó. Un enemigo cayó. Luego otro se ocultó. Los demás se abrieron, perdiendo tiempo. Cifuentes agarró a Ramonet y piró de él hacia el cauce. Mendoza trató de seguirlos, pero a los pocos metros volvió a caer. «¡Chato!». Mendoza levantó una mano. «Déjeme aquí con el vasco». «No». «Mi sargento, por una vez haga caso al especialista. Esta pierna ya no es una pierna, es un ancla».
Cifuentes se acercó para cargarlo, pero Mendoza le puso una granada en la mano. «Llévese al chico. No le he pedido consejo. No, por eso se lo doy gratis». Aranguren disparaba cada vez más lento. Los enemigos ya rodeaban su posición. Mendoza miró a Cifuentes y por primera vez desde que todo empezó, no sonrió. «Si alguien tiene que contarlo, que sea uno con libreta». Cifuentes apretó los dientes. Luego tomó la granada, se la devolvió al zapador y le cerró los dedos alrededor. «Haga ruido». Mendoza sonrió al fin. «Eso siempre se me dio bien». Cifuentes arrastró a Ramonet hacia el cauce. Detrás el fusil de Aranguren siguió hablando, pausado, preciso. Cada disparo era un clavo en la puerta que lo separaba de la muerte. Después se oyó la granada de Mendoza. Luego, casi al mismo tiempo, 3 disparos más de Aranguren. Luego nada. Ramonet intentó volver la cabeza. Cifuentes no lo dejó. «No mire, pero no mire». Bajaron al cauce seco. El sol ya estaba alto. No había sombra suficiente. La garganta quedaba atrás, llena de polvo, disparos aislados y voces enemigas que no se atrevían todavía a celebrar. Cifuentes y Ramonet avanzaron durante casi 1 hora, o quizá 10 minutos. La sed y el dolor habían roto el reloj. El sargento llevaba al muchacho medio cargado. La radio golpeaba contra las piedras, inútil, muda, pero Ramonet se negaba a soltarla. Al llegar a una curva del cauce, Cifuentes se detuvo. Oyó voces arriba, demasiado cerca. No podían seguir. Encontró una grieta estrecha entre 2 rocas y metió allí a Ramonet. «Quédese quieto. ¿Y usted? Voy a alejarlos. ¡No!». Cifuentes le puso la pistola en la mano. Quedaban 2 cartuchos. «Si vienen y no soy yo, espere a que estén cerca». Ramonet empezó a llorar sin ruido. «Ni sargento, yo no sé contar esto». Cifuentes lo miró. Tenía la cara de un niño envejecido en 3 días. «No lo cuente bonito, cuéntelo como pueda. Nadie va a creerlo». El sargento sonrió apenas. «Mejor. Las cosas imposibles duran más». Luego salió de la grieta y caminó hacia el cauce abierto, dejando huellas claras, deliberadas. Disparó una vez al aire para que lo vieran. Las voces enemigas cambiaron de dirección. Ramonet se quedó solo. Oyó los disparos durante un rato, primero dispersos, luego más juntos, luego un silencio largo. Después una última detonación, pequeña, tal vez la granada defectuosa, tal vez otra cosa, tal vez la montaña cerrando la boca. Cuando cayó la noche el muchacho seguía en la grieta, con la pistola en una mano y la radio muerta en la otra. No sabía quién había ganado, no sabía si el paso seguía cerrado, no sabía si Cifuentes, Aranguren y Mendoza estaban muertos o si, de algún modo absurdo, todavía seguían moviéndose entre las piedras, como los fantasmas que habían inventado. Solo sabía que estaba vivo, y que a veces sobrevivir era una orden más difícil que morir. Durante décadas la defensa de Aid Mansur no existió. No existió en los libros escolares, ni en los discursos militares, ni en los aniversarios solemnes donde los viejos generales se colocaban medallas sobre uniformes que ya no cerraban bien. No existió en los periódicos de la época, que hablaron de incidentes pacificados, de orden restablecido, de la firmeza española en África. No existió en los partes públicos, donde las palabras se eligieron con más cuidado que las posiciones en una batalla. Existieron, eso sí, 5 nombres en una carpeta. La carpeta durmió primero en Sidi Ifni, dentro de un armario metálico con la pintura levantada por la humedad del Atlántico. Después viajó a Las Palmas en una caja de madera, junto a mapas, inventarios de munición, informes médicos, expedientes de mulas requisadas y declaraciones de oficiales que ya habían aprendido a escribir sin decir demasiado. Más tarde, cuando el territorio dejó de ser español y hubo que recoger banderas, sellos, retratos y silencios, la carpeta llegó a Madrid. Allí recibió un número, luego otro, luego una etiqueta gris, reservado. Durante años eso bastó para enterrarla mejor que cualquier tumba. En 1998, un historiador llamado Ignacio Velasco pidió consultar documentación sobre operaciones menores de la campaña de Ifni. No buscaba fantasmas, buscaba cifras. Quería escribir un estudio aburrido y necesario sobre logística, comunicaciones y fallos de coordinación. Le interesaban los convoyes, las rutas, los puestos aislados, el modo en que una guerra pequeña podía desarmar la arrogancia de un ejército grande.
Llevaba 3 semanas en el archivo militar cuando encontró una referencia extraña en el margen de un informe de transmisiones. Defensa de Ait Mansur, ver carpeta separada. No había título heroico, no había sello de gloria, solo esa frase, escrita con lápiz azul y casi borrada por el roce de otros papeles. Velasco pidió la carpeta. El funcionario tardó 2 días en encontrarla. Cuando por fin apareció, venía cubierta de polvo fino y atada con una cinta descolorida. En la primera página había una advertencia mecanografiada. No reproducir, no citar. No incorporar a resumen público sin autorización expresa del mando. La autorización llevaba 40 años sin importar a nadie. Velasco abrió la carpeta y leyó hasta que el archivo cerró. Dentro estaban los partes de Tagragra, las notas del coronel de la Serna, los mensajes incompletos de radio, un croquis de la garganta, 3 versiones distintas del informe enviado a Las Palmas y una lista de bajas enemigas estimadas que nadie se había atrevido a confirmar. También había 5 fichas personales. Sargento Martín Cifuentes, Cabo Julián Aranguren, Soldado Manuel Mendoza, Soldado Isidro Cabrera, Soldado Ramón Vidal. Junto a los 4 primeros nombres había una anotación escrita a mano. Desaparecido en acción, presunto fallecido. Junto al quinto, una frase distinta. Evacuado el 16 de enero, estado crítico. Trasladado a hospital militar. Prohibida entrevista no autorizada. Velasco volvió a leer esa línea. Evacuado. Eso significaba que alguien había salido de Ait Mansur. Durante las semanas siguientes buscó a Ramón Vidal en archivos, padrones, registros de veteranos y expedientes médicos. Encontró poco. Un ingreso en Las Palmas por deshidratación, fiebre, heridas superficiales y agotamiento extremo. Una recomendación de reposo. Una propuesta de condecoración que nunca llegó a tramitarse. Una baja temporal. Después, silencio administrativo. Como si el muchacho hubiera sido devuelto a España con la misma discreción con que se guarda una herramienta rota. Lo encontró por azar en Tarragona. No en un monumento, ni en una asociación de veteranos, ni en una entrevista antigua. Lo encontró en una esquela de periódico local. Ramón Vidal y Ferrer, fallecido en 1996, ferroviario jubilado, esposo, padre y abuelo. Ninguna mención a Ifni, ninguna mención a Ait Mansur, ninguna palabra sobre fantasmas. Velasco llamó a la familia. Al principio no le creyeron, después se incomodaron. Finalmente, una nieta aceptó recibirlo. La casa estaba cerca de las vías. En el salón había fotografías familiares, una vitrina con vasos, un crucifijo pequeño y una caja de galletas llena de papeles. La nieta, una mujer de unos 40 años, sacó una libreta de tapas negras. El abuelo escribía cosas, dijo. No hablaba mucho de la guerra. Cuando le preguntábamos, decía que había pasado sed. Solo eso, sed. Mi padre pensaba que exageraba. Velasco tomó la libreta con cuidado. Las primeras páginas estaban llenas de notas torpes, dibujos de montañas, nombres de compañeros, palabras sueltas en castellano y catalán. Luego aparecían frases más largas, escritas con letra temblorosa. Algunas no tenían fecha, otras parecían copiadas años después, quizá desde la memoria, quizá desde pesadillas repetidas. No éramos muchos. Ellos no debían saberlo. El sargento dijo que el desierto también obedecía si se le hablaba bien. Mendoza hacía reír a la dinamita. Cabrera no dejó sola a la mula. El vasco disparaba como si cerrara ventanas. Velasco dejó de respirar un momento al encontrar la última página escrita. Cifuentes me dijo, no lo cuente bonito, cuéntelo como pueda. Nadie va a creerlo. Mejor. Las cosas imposibles duran más. La nieta miró al historiador. ¿Eso significa algo? Velasco tardó en responder. Significa que su abuelo estuvo donde los papeles decían que no había nadie. El hallazgo no explotó en la prensa. Las leyendas verdaderas rara vez nacen con ruido. Primero circuló en un artículo académico, seco, lleno de notas, mapas y prudencia. Velasco no habló de milagros, habló de una acción defensiva improvisada, de aprovechamiento extremo del terreno, de efectos psicológicos, de fallos de comunicación, de exageración posterior de las estimaciones. Escribió como escriben los historiadores cuando temen que la verdad parezca mentira. Pero algunos lectores entendieron lo que había debajo. Después llegó un reportaje, luego una entrevista con la familia Vidal, después una pequeña polémica. Antiguos oficiales negaron que aquello hubiera ocurrido así. Otros dijeron que sí.
que en Ifni pasaban cosas que Madrid nunca quiso mirar de frente. Un coronel retirado afirmó que los archivos estaban incompletos. Un periodista preguntó por qué no se había condecorado a los supervivientes. Nadie respondió con claridad. El ministerio publicó una nota breve. Reconocía la existencia de una acción en Ait Mansur protagonizada por una patrulla española aislada. Reconocía que la patrulla contribuyó a retrasar el avance enemigo en un sector sensible. Reconocía el valor de sus integrantes. No reconocía cifras, ni errores de mando, ni abandono, ni censura. Las palabras estaban limpias, medidas, inofensivas. Defensa, retrasar, sector sensible, valor. Ni una sola vez aparecía la palabra sacrificio. Ni una sola vez aparecía la palabra vergüenza. Para entonces los 5 ya pertenecían a otro lugar. No al ejército, no a los comunicados, no a las vitrinas. Pertenecían a esa región incierta donde la historia y la leyenda se tocan sin confundirse del todo. De Cifuentes se supo poco. Había nacido en Albacete, hijo de un guardia civil y de una mujer que vendía pan. No dejó esposa ni hijos reconocidos. En su ficha final constaba desaparecido, pero un testimonio enemigo recogido años después hablaba de un suboficial español que se dejó ver en un cauce seco para atraer a varios hombres lejos de una grieta. Lo rodearon al atardecer. Hubo disparos. Cuando llegaron a donde había caído, no encontraron cuerpo. Solo una pistola vacía y una cantimplora sin tapón. De Aranguren llegó una carta desde Guipúzcoa. La escribió una sobrina. Decía que en la familia siempre se había hablado de un tío Julián que no volvió de África. Decía que su abuela guardó durante años una medalla de la Virgen en una caja de puros. Nadie sabía cómo había regresado aquella medalla si él no regresó. Quizá alguien la envió, quizá nunca fue la suya. Quizá las familias también fabrican pequeñas certezas para no volverse locas. De Mendoza no quedó casi nada. Una partida de nacimiento en Jerez, una condena juvenil por contrabando menor, 3 sanciones militares, 2 felicitaciones por valor y un informe de zapadores donde se afirmaba que el soldado Mendoza demuestra habilidad extraordinaria con explosivos en condiciones precarias. Velasco sonrió al leer eso. Habilidad extraordinaria, condiciones precarias. El archivo tenía formas muy elegantes de decir que un hombre había convencido a Dinamita podrida de obedecer en el último minuto. De Cabrera apareció una fotografía en la palma. Una mujer anciana la conservaba en un marco con flores secas detrás. En la imagen, Isidro Cabrera estaba de pie junto a una mula, riendo con la boca abierta. La familia contó que durante años recibieron solo una pensión mínima y una carta donde se hablaba de cumplimiento del deber en territorio africano. Nada más. Su viuda murió sin saber que en los últimos minutos conocidos de su marido, él había seguido disparando sentado contra una piedra para que otros pudieran huir. De Ramón Vidal quedó la libreta. La libreta cambió todo, aunque no lo cambió de golpe. Algunas frases eran confusas. Algunas escenas parecían imposibles. Velasco, honesto, señaló dudas. La memoria de un superviviente no es un acta notarial. El miedo agranda, el tiempo borra, la culpa mezcla. Pero los partes, los croquis, las transmisiones y las notas del coronel coincidían demasiado como para descartarlo. Había ocurrido algo en la Ait Mansur, algo pequeño en cifras y enorme en consecuencias. La columna enemiga no cruzó cuando debía cruzar. El sector español ganó tiempo. Varias posiciones pudieron replegarse o reforzarse. Un movimiento que sobre el mapa parecía inevitable se detuvo durante horas críticas por la acción de una patrulla que nunca debió quedarse sola. Esa era la verdad militar. La otra verdad era más difícil. 5 hombres, sin agua suficiente, sin esperanza razonable de rescate y con armas pobres, usaron la montaña como si fuera una sexta compañera. Convirtieron ecos en órdenes, piedras en artillería, mulas en compañías imaginarias, latas en patrullas, canciones en presagios. No derrotaron a un ejército. Ningún historiador serio escribiría eso. Pero hicieron algo quizá más extraño. Obligaron a un enemigo superior a discutir con su propio miedo. Y por eso los ocultaron. No porque fueran una derrota, tampoco porque fueran una victoria limpia. Los ocultaron porque recordaban demasiadas cosas incómodas. Que la guerra de Ifni había sido más dura de lo admitido. Que los puestos aislados sobrevivieron muchas veces gracias a decisiones tomadas lejos de los despachos. Que algunos hombres fueron dejados atrás con órdenes imposibles. Que el heroísmo, cuando se mira de cerca,
suele parecerse demasiado al abandono. En Tusmilfres, el ayuntamiento de un pequeño pueblo manchego colocó una placa con el nombre de Martín Cifuentes en una pared encalada. En Tarragona, la familia Vidal permitió que la libreta fuera digitalizada. En La Palma se añadió el nombre de Isidro Cabrera a un memorial local. En Jerez, nadie encontró descendientes directos de Mendoza, pero un antiguo bar cerca de la estación conservaba durante un tiempo una fotocopia de su ficha militar pegada junto a botellas de anís. En Guipúzcoa, una sobrina de Aranguren llevó flores a una tumba vacía. No hubo gran desfile, no hubo película oficial, no hubo reparación completa, solo pequeños actos, tardíos y torpes, como casi siempre ocurre cuando un país intenta pedir perdón sin pronunciar la palabra. Velasco viajó a Ait Mansur en 2005. El paso ya no era el mismo. Ningún lugar de guerra lo es cuando se le mira en paz. Las piedras parecían más pequeñas, el camino menos dramático. La garganta seguía allí, estrecha, seca, atravesada por un viento que olía a polvo y a cabras. Un guía local le señaló una ladera donde, según los viejos, los españoles habían hecho hablar a la montaña. No lo dijo con odio, tampoco con admiración. Lo dijo como se cuentan las cosas antiguas que pertenecen a todos y a nadie. Velasco caminó hasta una grieta entre dos rocas. No sabía si era la misma, probablemente no, pero se quedó allí un rato en silencio. Pensó en Ramonet escondido con una pistola de 2 cartuchos. Pensó en Cifuentes caminando al descubierto. Pensó en Mendoza riéndose de la muerte para que no pareciera tan seria. Pensó en Cabrera junto a su mula. Pensó en Aranguren tocando una medalla antes de disparar. El viento pasó por la garganta y produjo un sonido bajo, casi una voz. Velasco entendió entonces por qué aquella historia había sobrevivido, incluso sin documentos. Hay lugares que no conservan los hechos, pero conservan la forma del miedo. Ait Mansur era uno de ellos. En su último libro escribió una frase que molestó a algunos militares y emocionó a muchas familias. Lo extraordinario de Ait Mansur no fue que 5 hombres ganaran una batalla, fue que, abandonados a una batalla imposible, se negaron a comportarse como hombres abandonados. Hoy, si alguien busca la defensa de Ait Mansur, encontrará dudas, fechas discutidas, cifras imprecisas, testimonios incompletos, papeles censurados, familias que recuerdan a medias, historiadores que piden prudencia. Y está bien que sea así. Las leyendas demasiado perfectas suelen mentir. Esta no es perfecta, está rota, como la radio de Ramonet. Está incompleta, como los partes del coronel. Está llena de polvo, como la garganta donde nació. Pero en algún punto entre el archivo y la piedra, entre el informe reservado y la libreta de tapas negras, permanece lo esencial. Hubo 5 españoles en Ait Mansur. Durante unas horas, quizá durante días, fueron más que 5. Y cuando la montaña habló por ellos, el enemigo escuchó.